Esta historia comienza con el personaje principal llamado Rosilia Roward. El duque Lockhart la invita a bailar. Es hijo del duque Caidal. Nadie a su alrededor entendía por qué necesitaba un sirviente así. Rosilia lo rechazó y le pidió amablemente que se marchara. Lockhart pide disculpas por cualquier molestia causada. Él le pide que hablen a solas, y Rosalía piensa que tiene problemas para oír. Lockhart sigue insistiendo en su postura y pide que le den una oportunidad. Rosilia no es tonta y conoce todos los secretos de este demonio. Pero Lockhart cree que no hay ninguna razón por la que no puedan ser amigos. Está incluso dispuesto a arrodillarse para ganarse el afecto de Rosalía. A Rosalía no le gusta que todo el mundo los mire fijamente. Lockhart no la dejará en paz hasta que acepte ir a cenar. Pero no quiere que la gente piense que está enamorada. La amenazó con que podría revelar su engaño. Lockhart te pide que digas su nombre en voz alta, y eso será suficiente. Rosalía le pide que deje de ser un pervertido. Lockhart cree que no es casualidad que el cachorro de león lleve el nombre de Tagar. Él le promete destruirla pase lo que pase, y a Rosalía le gustaría verlo. Cuando era pequeña, ella y su madre vivían en una pequeña cabaña en el monte Tumbar. El camino de regreso al pueblo distó mucho de ser un paseo por el parque. La palabra padre siempre surgía en los peores momentos. Su madre era la única alegría en la vida de la niña. Poco después, Rosilia notó que su madre lloraba en silencio. Ella no sabe exactamente por qué lloraba su madre. Lo que importaba era que lloraba por Rosilia. Un día, su madre se fue a algún sitio, prometiendo volver pronto. Podría haber llevado varios días, dadas las dificultades de los senderos de montaña. En ese momento, Rosilia decidió que nunca más volvería a hacerle daño. Así que, cuando la volvieron a ofender, empezó a defenderse. Rosilia les pidió a sus delincuentes que se alejaran de su vista antes de destruirlos. Cuando huyeron, se dio cuenta de que había ganado. Rosilia quería contarle esto a su madre cuando regresara, pero ya han pasado 3 días y mamá sigue sin aparecer por ningún lado. Rosilia intentó no pensar en lo malo. La anciana que se acercó a ella le pidió a Rosilia que la acompañara al pueblo. Entonces le dijo que su madre no regresaría. Le dijeron a la niña que su madre aparentemente se había resbalado y caído. Rosilia no quería ir a ningún sitio, quería quedarse en casa. Su madre le dijo que volvería a casa pasara lo que pasara. Rosilia confiaba en ella y creía que cumpliría su palabra. Pero ya no confía en nadie. Cuando Rosilia despertó, vio a un hombre. Cuando él se presentó, la chica dijo que se llamaba Rosilia Roba. Pero el hombre sabe que ella es Rosilia Roward. Él es el conde Heliden Roward y es el padre de la niña. Su rostro se ensombreció cuando Rosilia dijo que eso no era cierto. Rosilia sabe que no tuvo padre y que su madre no tuvo marido. No vivirían así si ella tuviera marido. Heliden dijo que él se haría cargo de ella a partir de ahora. Pero, de una forma u otra, la madre de Rosilia ya no puede regresar. Heliden abrazó a la niña e intentó calmarla. Dijo que le pusieron ese nombre por sus flores favoritas. Rosilia decidió preguntarle por qué había abandonado a su madre. Recordaba al hijo del carnicero, Colin, que también era un bastardo. De repente, papá le muestra lo que mamá tanto amaba. Un día ella lo abandonó en secreto y él no pudo encontrarla, pero ahora logró hacerlo con este vendaje de seda. Esta venda fue un regalo de Melia. Ella quería que él se llevara a Rosilia. Así pues, nos trasladamos al día siguiente, a la villa del conde Roward. A Rosilia le mostraron una habitación donde podía hacer lo que quisiera. También le informaron de que su tutor llegaría mañana. Al día siguiente, una tal Julia se encuentra con ella. Rosilia ya se había dado cuenta de que esa era su nueva tutora. Preguntó qué era un tutor, y Julia pensó que era una pregunta estupenda. Empezó a preguntarle a Rosilia qué tipo de tutor le gustaría tener. Rosilia la consideró una grosera, ya que ella preguntó primero. Le sorprende que la profesora no conozca la palabra bore. Sorprendentemente, la mujer abandonó la habitación después de esto. Rosilia se preocupó en vano, pero ganó. Ni siquiera lo decía en serio. Pero de repente Julia le trajo los diccionarios imperiales. Ella quiere que busquen en ellos el significado de la palabra grosero. Primero, Julia preguntó si Rosilia sabía leer. Tras encontrar la palabra, Julia comenzó a leer la definición. Tras comprender su significado, Julia pensó que Rosilia quería que fuera a prisión. Quienes escriben diccionarios suelen tomarse su trabajo muy en serio. El escudo de armas del león es el símbolo de la familia imperial Tagar. El primer león es el duque que comanda a los caballeros. A sus 10 años, Rosilia era ingenua. Aprendió todo lo que Julia le enseñó, sin saber que era su programa. Los pocos meses que pasó en la villa fueron los más tranquilos de su vida. Pero entonces conoció de repente a la condesa Roward.
Han pasado 10 años y estamos de vuelta en la finca Roward. Rosilia ha crecido, ya tiene 17 años. Han pasado muchas cosas desde que la condesa la trajo a la finca. La gente reconocía a Rosilia como la hija del conde debido a su parecido con él. La condesa no pudo evitar descuidar a Rosilia y echarla. Más tarde, le presentó a una nueva profesora, supuestamente por su propio bien, pero no tardó en darse cuenta de que solo le estaban haciendo la vida más difícil. A la profesora no le gustaba que Rosilia no entendiera cosas sencillas, y entonces preguntó qué demonios estaba haciendo su madre. Rosilia dijo que era culpa suya si ella no entendía sus lecciones. La profesora se puso morada de rabia y salió corriendo de la habitación. Por cada error que cometía, golpeaba a la niña en las manos con un palo. Pero no se dio cuenta de que le estaba enseñando una aterradora habilidad para torturar personas. La última vez que Rosilia vio a su maestra fue durante un paseo con su padre. Un día, Misa, la hija de los Robart, se indignó porque Rosilia le había quitado su libro. Pero la protagonista cree que quien lo coja primero podrá leerlo. Ella no entiende por qué Misa está enfadada, porque ella misma no se lee. Cuando la llamó mocosa maldita, Rosilia dijo que era de mala educación. Misa no podía aceptar el hecho de que Rosilia viviera allí, pero Rosilia planeaba ingresar en la academia, y esa era la forma en que lograría salir de la finca. Tras su graduación, podrá forjarse una carrera profesional exitosa. En este caso, Rosilia podrá proteger la reputación del conde y la suya propia. La criada Julia la visitó y notó que Rosilia volvía a estar despierta hasta tarde. El examen en la academia se acerca y ella se está preparando para él. No puede creer que su vida haya cambiado tanto. Rosilia pidió devolverle el libro que Misa le había llevado más tarde. Ella seguirá sin recordar que lo tomó hace unas horas. Rosilia no puede perder el tiempo odiando a nadie. El examen de ingreso a la academia es dentro de una semana. Julia dijo que había obtenido buenos resultados. El conde desea recompensar a Julia por su arduo trabajo. Y Julia preguntó cuánto tiempo pensaba Rosilia seguir llamándolo conde, como si ya fuera hora de llamarlo de otra manera. Pero Rosilia no quiere distraerse con algo así. De repente, se dio cuenta de que su cuaderno había desaparecido. Parece que Misa Roward se la llevó. Ya se está preguntando por qué la regañarán esta vez. La condesa observó cuánto estudiaba Rosilia. Comentó que Misa lloró durante horas hoy. Entonces, la condesa le preguntó si sabía que le había robado su cuaderno. Misa dijo que lo usa para copiar en los exámenes. Los profesores quedaron impresionados con los apuntes de Rosilia. De repente, la condesa le pide que no participe en el examen de ingreso a la academia. Ella puede contárselo a su señoría, y él lo entenderá. Los hijos de familias nobles se ofenderán si ella obtiene una puntuación perfecta. La condesa dijo que así son las cosas. Rosilia dice que hablará de esto con su señoría. Pero a la condesa le gustaría hacerlo todo de la forma más discreta posible. Aunque, si ella tiene tantas ganas de aprobar el examen, a la condesa no le importa. Sin embargo, asegura que Rosilia no durará mucho en la academia. Dijo que nadie querría estudiar con la hija de una prostituta. Rosilia dijo que su madre no hacía nada de eso. Pero los rumores dicen lo contrario, y Rosilia no puede hacer nada al respecto. Rosilia recordaba la reputación de la casa Roward. Pero la condesa es capaz de mentir con tanta desfachatez. Para proteger a su hija, está dispuesta a sacrificar la reputación de su marido. Rosilia quedará marcada con palabras ofensivas para el resto de su vida. Y la condesa tiene la intención de obstaculizar a cualquiera que quiera ayudar a Rosilia. Rosilia acudió al dueño de la farmacia, Tolman. Ella había querido trabajar aquí antes, pero por ahora decidió simplemente pasar a saludar. Estaba a punto de marcharse, pero Tolman le sugirió que se quedara un poco más. Se ofrece a trabajar para él y le asegura que no le hará ningún daño con dinero. Ni siquiera el aroma de sus hierbas favoritas logra mejorar su estado de ánimo. Al final, su arduo trabajo ni siquiera importa. Se desconoce cuánto tiempo llevaba la condesa planeando todo esto. De repente, Rosilia se distrajo cuando alguien la vio. La chica a la que el caballero sostenía le rogó que la soltara. Rosilia está segura de que él es un noble y se comporta como tal. Primero, Rosilia le pide que deje ir a la chica. Su valentía es admirable, pero el tipo no la escucha. Rosilia le preguntó si sus padres sabían lo que hacía con las chicas en la calle. La chica logró escapar, y Rosilia no le permitió seguirla. De repente, al doblar la esquina, la chica chocó con otra persona. El hombre la agarró y ella no pudo escapar. Resultó que la chica les había robado la cartera, que era muy cara. El ladrón robó la cartera de un noble, y posteriormente se aprovechó de la compasión de Rosilia. Rosilia confundió accidentalmente a la víctima con un pervertido.
El hombre le preguntó si ahora se daba cuenta de su error. Rosilia decidió no responder y simplemente huyó. De repente apareció un segundo príncipe y pidió que liberaran al ladrón. Grainan parece estar disfrutando de su aparición pública. Caminaban tan rápido que el príncipe apenas podía seguirles el ritmo. Y Kaidel siguió observando cómo Rosilia huía. Como llevaba una capucha, estaba segura de que nadie la reconocería. Su única oportunidad de escapar es ingresar en la academia. Unos golpes en la puerta la distrajeron de sus pensamientos. Su padre notó que últimamente no tenía buen aspecto. Él le pide que se esfuerce al máximo en el examen de mañana. Antes de ingresar a la academia, debe asistir a un baile. Pero Rosilia no tiene mucha confianza en sus habilidades. Su padre le pide que se vaya a la cama y le dice que la llevará mañana. Rosilia no debe decirle al conde que no se presentará al examen. Todavía es joven. Le resulta difícil afrontar todos los problemas por sí sola. Misa asegura que obtendrá la puntuación más alta. Rosilia se dio cuenta, al ver la bandera, de que alguien de la familia Kaidel también iba a presentarse al examen. Rosilia distinguió una silueta familiar frente al duque Cadale. Misa insta a Rosilia a entrar. Parece que no sabe qué le ordenó la condesa a Rosilia. Por supuesto, es natural que la condesa proteja a su hija. Rosilia decide escabullirse más tarde, mientras el conde no la ve. Recuerda la reputación de la condesa, la del conde y la de su madre. Ha llegado el último día del examen. Rosilia finalmente decidió trabajar en una farmacia. Colabora activamente con los clientes. La idea de abrir tu propia tienda no parece tan mala. Dijo que vendría tan a menudo como pudiera. Hoy hay muchos vagones y parece que el examen ya ha terminado. Rosilia se marcha prometiendo volver lo antes posible. Misa está contenta de aprobar el examen y la condesa la felicita. Rosilia ni siquiera sabía que la condesa era capaz de sentir tales cosas. Decidió marcharse para no estropear ese momento familiar. Su padre la consuela diciéndole que el año que viene podrá concentrarse mejor en sus estudios. A él le gustaría que Rosilia tuviera nuevos profesores, pero ella está contenta con Julia. Mi padre dice que todo en la vida sucede en el momento adecuado. El hecho de que no haya ocurrido hoy no significa que haya sido un fracaso. Rosilia necesita averiguar si es heredera para poder calcular cuánto puede ahorrar para el negocio. Finalmente, ella le pidió que fingiera no haber oído nada. Cuando el padre salió de la habitación, llegó Misa. Dice que en su casa viven en una familia intelectual y que la inteligencia de su padre la ayudó. No suena plausible viniendo de Misa, pero Rosilia ya había oído esa historia antes. Hubo un tiempo en que el anterior conde Roward vivía en el exilio debido a una ofensa contra el emperador, y entonces conoció a la madre de Rosilia. Para evitar el aislamiento político, no le quedó más remedio que casarse con la condesa. Misa vio los resultados de Rosilia y no esperaba que suspendiera el examen. Misa no tiene ninguna duda de que Rosilia habría aprobado sin ningún problema. Ella supone que Rosilia entregó la hoja en blanco. Misa también cree que todo se debe a su madre. Recuerda que Rosilia quería irse de allí e ingresar en la academia. Misa no le pidió a su madre que hiciera esto. Ella no lo habría hecho, pero se siente culpable, así que hará un regalo. Poco antes de que Rosilia llegara aquí, su madre le enviaba cartas. Pero la condesa los quemó a espaldas de su padre y usó sus contactos para mentir, diciendo que no la habían encontrado. Misa dice esto porque su padre tenía muchas ganas de encontrar a Rosilia. Una vez que ella ingrese a la academia, no volverán a verse jamás. Y Misa mentiría si dijera que no lo siente. Probablemente la madre de Rosilia decidió que ya no podía criarla en un ambiente así. Temía que, si moría, no habría nadie que cuidara de Rosilia. Como señal de que nunca volverían a verse, le envió un ramo de flores a Rosilia. Como el ramo no tenía remitente, llegó al padre sano y salvo. Rosilia no puede imaginar lo destrozada que se sintió su madre. Por primera vez en 7 años, Rosilia gritó con fuerza, sin pensar que alguien la oiría. Mientras tanto, Lockhart fue informado de que su mejor puntuación había sido otorgada a otra persona. Se trataba de una estudiante llamada Raborisica. Parece ser que se trata de una persona común, porque ese apellido no existe entre la nobleza. Pero Lockhart seguirá siendo declarado el mejor, porque ese estudiante no estaba en la lista de solicitantes. Lockhart pensaba que obtendría una puntuación perfecta, porque el examen era fácil, pero alguien lo superó sin siquiera aprobar el examen completo. La academia se hizo cargo de la situación y él no tuvo que preocuparse demasiado. Lockhart se ganó el apodo de Cachorro de León de Tagara por salvar al príncipe en la guerra. Pero la academia exige su admisión. Sería un honor para ellos. Hay cosas que Lockhart solo puede lograr en la academia.
Pero Lockhart ya se había convertido en el sucesor de su padre, como el primer león de Tagar. El heredero de la familia debe ser elegido personalmente por el emperador. Si Lockhart logra colocar al segundo príncipe en el trono, se convertirá en el primer león de Tagar. Como Rosilia ahora solo come y duerme, la vida se ha vuelto muy fácil. Se acercó a ella, esperando no haberla molestado. Él le dice que se van de viaje. Se dirigen a una hermosa playa, cerca de la frontera de la región sur. El océano allí es increíblemente limpio y verde. El padre asegura que sin duda habrá un lugar para ellos allí. Rosilia recuerda lo que le dijo Misa, y ya no puede guardárselo dentro. Entonces, le dice a su padre que parecía que su madre quería volver con él. No tiene el valor de decir que la condesa quemó las cartas. Ahora Rosilia cree que su padre también resultó herido. El hecho de que no haya ingresado en la academia no será motivo de decepción para su padre. Pero Rosilia siente que él está decepcionado porque ella no lo llama padre, sino su señoría. Para él sería suficiente con que ella lo llamara padre al menos 1 o 2 veces al año. Rosilia decidió que esto sería su regalo de cumpleaños y lo llamó padre. Fue para ese año porque su cumpleaños ya había pasado. Resultó ser un lugar realmente hermoso cerca de esta playa. La vida no termina con el fracaso de Rosilia al no matricularse. Cuando llegó a la playa, se dio cuenta de que ya estaba ocupada. Parece que este hombre está intentando agarrar la espada. Se dio la vuelta y le preguntó qué quería. Pero Rosilia le preguntó en respuesta qué necesitaba. Se viste como la hija de un conde, así que no le importan las buenas maneras. Decidió preguntarle quién era y si se alojaba en el hotel. Pero no puedes hacerle esa pregunta a un desconocido. Rosilia supuso que acababa de regresar del bar. Ella cree que él recibió un buen sueldo por participar en la guerra. A Rosilia le gustaría saber qué hace él aquí. Ella le pide que disfrute de Jabrón mientras pueda. Preguntó con cautela a qué se refería. Rosilia simplemente no sabe cuánto tiempo más este lugar seguirá siendo un centro turístico. Esta guerra comenzó porque el reino de Egale intentó apoderarse de todo el mineral de hierro. Jabrón forma parte del imperio y está situado muy cerca de las rutas comerciales. Es probable que Egale envíe buques de guerra por rutas peligrosas. Nadie quiere ver buques de guerra desde la ventana de su hotel. El amo de este tipo ha llegado, así que Rosilia se va. Le pide que regrese al hotel, porque los puntos de sutura podrían soltarse. Advirtió que no había nada que temer en el hotel. El conde Roward llegó aquí con su hija. Lockhart bromea diciendo que es demasiado joven para su majestad. La emperatriz no está muy contenta de que haya decidido recuperarse aquí. Parece que tendrán que trabajar como perros. El príncipe Graian, que luchó en lugar de su hermano, condujo al imperio a la victoria. Mientras el príncipe Aurel intentaba atribuirse el mérito de todos los logros, la guerra terminó. Rosilia pensó que esta reunión era un poco extraña. Su padre pide saludar al duque Caidel. Se conocen y se saludan. Es imposible que Caidel no supiera del segundo hijo del conde. Lockhart se une a ellos y le dice al conde que no ha cambiado en absoluto. El conde le dijo que se había convertido en un hombre maravilloso. Rosilia se dio cuenta de que ya había visto esa cara antes. Durante la cena, Lockhart le preguntó a Rosilia si le gustaba caminar. Admitió que tenía miedo de salir de casa, pero esa noche no parecía tener miedo. Lockhart fue llamado inesperadamente y tuvo que marcharse. Me resultaba demasiado incómodo sentarme frente a él, pero encontrarse entre 2 leones es aún peor. El padre supone que debe estar cansada después del viaje. Cuando Rosilia salió, suspiró aliviada, pero no esperaba que Lockhart estuviera allí. Ella le pide que diga algo aquí si quiere. De repente, escuchó una voz familiar. Reconoció al hombre de la playa. Su Alteza el príncipe Graian. Rosilia se disculpa por no haberlo reconocido antes. Lockhart bromea diciendo que tiene la costumbre de no reconocer a la gente. Rosilia no reconoció a su Alteza con ropa común. Grian había pensado que el conde la dejaría ir en cuanto Lockhart se marchara. Le transmitió a Lockhart las palabras que ella le había dicho. Graian le pregunta a Rosilia por qué tiene tanto miedo. Ella simplemente no puede creer que todo esto esté sucediendo en la realidad. Rosilia siempre pensó que la familia imperial era diferente de la gente común. Grian bromea diciendo que probablemente se ve fatal con ropa fea. Lockhart dijo que tuvo el valor de enfrentarse a un pervertido en la calle. Entonces, Grian preguntó cuál era la forma más eficaz de guardar silencio. Rosilia teme que su respuesta pueda causar problemas. El príncipe Grain tiene la riqueza y el poder suficientes para conseguir lo que quiere. Como dijo Rosilia, la playa de Jabrón es preciosa. Cualquiera que vea esta playa se quedará o no querrá irse jamás. Rosilia no entiende por qué el príncipe reacciona de esa manera. Dice que a él también le gusta esta playa.
Empezaron a hablar de la academia, pero Rosilia no quiere oír ni una palabra al respecto. Parece que el príncipe la confundió con Lady Misa. Rosilia aclaró que era la hija ilegítima del conde. Cuando se marchó, Lockhart dijo que había sido divertidísima, pero, al notar la expresión en el rostro de Grain, se dio cuenta de que estaba pensando en algo. Les resulta más fácil atraer al príncipe Aurel hasta aquí. Aurel nunca elogió públicamente a Grain. Lockhart cree que valdría la pena organizar que Rosilia presente los exámenes de ingreso el próximo año. Graian necesita a alguien que lo apoye, no a alguien que vaya a ser incriminado y enterrado vivo. Tan pronto como se publicó el artículo mencionado por Lockhart, Aurel acudió inmediatamente a Hebrón. Cuando el duque Cadel llegó al Palacio Imperial, el príncipe Aurel ya había abandonado la capital. Ya han pasado 3 semanas. Hoy Rosilie llegó a la farmacia bastante temprano. Después de ese viaje, empezó a venir con más frecuencia. El aroma a hierbas que permanecía en su ropa la tranquilizó. Rosilia ya está lista para trabajar aquí. Ella sigue sin ver ningún beneficio en las clases particulares ni en las nuevas relaciones. Uno de los clientes preguntó si tenían mandarina y Felworth. Estas plantas se utilizan tan poco que los farmacéuticos ni siquiera las conocen. Necesitan ver si pueden conseguir estas plantas. Ni siquiera existe demanda para estas plantas. Pero Rosilia sabe que los alquimistas gastan mucho dinero en estas plantas. Hay una persona a la que puedes encargar estas plantas. Entonces, Rosilia le dijo al cliente que podrían conseguir las hierbas. Pero esto llevará al menos 5 meses. El cliente dijo que podía esperar y pagó por adelantado, o al menos eso le pareció a Rosilia. Pero en el papel decía que debía ser entregado a algún laboratorio. En la academia, Misa saluda a Lady Milena, pero ésta la ignora. Pero ella misma quería hablar con ella durante la ceremonia de inauguración. Tras la ceremonia de entrada, Misa atrajo inmediatamente la atención debido a su estatus. Pero después de que se conocieron los resultados de los exámenes, todo cambió. Su puntuación fue ligeramente superior a la de Lockhart. Tras esto, el interés por Misa disminuyó. Pero Misa creía que si uno estudiaba mucho, todo se podía solucionar. Pero ni siquiera su persistencia innata le ayudó a asimilar el material de la clase. Se encontró con Lockhart en el pasillo. Misa sabe que nunca se han cruzado antes. Lockhart ya conocía a la mayoría de sus compañeros de clase. Quiere hacer una pregunta porque faltó a clase. Pidió hablar sobre la conferencia acerca de las rutas comerciales. Misa se disculpó por no poder ayudar. Las rutas comerciales con los países vecinos se estudian únicamente en el 3er año. El objetivo de Lockhart no era un plan de estudios, sino una prueba de inteligencia. Al oír su pregunta, Misa pareció completamente confundida. Lockhart no entiende cómo Misa y Rosilia pueden ser tan diferentes. Acudió al director para ver los resultados de los exámenes de ingreso. Está particularmente interesado en el examen de la persona que obtuvo el primer lugar. En la sala de recepción del tercer palacio, Rosilia llegó para entregar un pedido para el laboratorio. Ella no puede nombrar sus verdaderos problemas. De lo contrario, tendrá problemas. Entonces, Rosilia se presentó como Rosilia Roba. Al fin y al cabo, ella trabaja y no debería avergonzarse. Se informó al director Royman de que el envío había llegado. No esperaba ver a Rosilia tan pronto. Resultó ser no solo rápido, sino también de alta calidad. Rosilia se alegrará si sigue haciendo pedidos. Dijo que hay un letrero que indica que el primer paquete debe pagarse en efectivo. Rosilia está segura de que sonó como una farmacéutica experimentada. 30 minutos después, se dio cuenta de que estaba perdida. Lockhart también estaba allí, preguntándole si estaba fingiendo ser una plebeya otra vez. Pero en realidad no necesita fingir. Lockhart le hizo un cumplido y dijo que podía aceptarlo sin problema. Pero para él es más importante saber por qué ella está aquí hoy. Rosilia respondió que estaba entregando un paquete. Tuvo que decir que trabaja en una farmacia. Lockhart supone que es una persona que sabe hacer de todo. Pero él sabe que trabajar en una farmacia requiere un amplio conocimiento de medicina. Rosilia dijo que era una maldita herbolaria. Lockhart no esperaba que se expresara de esa manera. Rosilia quiere estrangularlo. Lockhart siente mucha curiosidad por saber quién es ella realmente. También le gustaría que ella le pidiera disculpas. La última vez no lograron tener una conversación normal. Él tiene la sensación de que Rosilia cree que no ha hecho nada malo. Finalmente, hizo una reverencia y pidió perdón. Empezó a balbucear y Lockhart tuvo que aceptar sus disculpas. Entonces preguntó dónde estaba la farmacia. Sin embargo, su gente aún podrá encontrarla por sí misma. La mitad de los caballeros que participaron en el examen deberían haber empezado a buscar una farmacia. Rosilia espera que lo mantenga en secreto. Finalmente,
Dijo que se trataba de la farmacia Tolman, al final de la calle Baloa. Rosilia espera no volver a cruzarse con él, pero aún así le pidió que le dijera dónde estaba el salón de recepción del tercer palacio. Lockhart le dijo que estaría en deuda con él. Misa pronto regresó a la finca de Robert. Su madre notó lo pálida que se había puesto por estudiar. Misa le pide a su padre que le busque un tutor. La condesa ni siquiera puede imaginar lo difícil que fue para ella. Parece que Misa se está adaptando mejor de lo que Rosilia esperaba. Solo queda encontrar al hombre adecuado, y todos los objetivos se lograrán. Pero Rosilia tendrá que trabajar duro durante 30 años para abrir su propia tienda. Pero, a pesar de todo, intenta pensar de forma positiva. Por esas cosas del destino, Misa entró en su habitación. Ella piensa que Rosilia es una ociosa, porque no entró en la academia. Pero antes de irse, le compró un vestido a Rosilia. Espera poder usarlo cuando sea mayor de edad. Pero Misa siempre le da algo, y luego se lo quita. Normalmente, en una situación como esta, Misa ya habría montado un berrinche. Rosilia quería irse de casa, pero Misa no se lo permitió. Rosilia supo que necesitaba algo en el momento en que entró aquí. Misa le pide que le prometa que la ayudará, porque no tiene a nadie más a quien recurrir. Pero Rosilia no quiere involucrarse en ninguna travesura. Misa afirmó que quería confesarle sus sentimientos a Lord Lockhart. Si Rosilia fuera periodista, escribiría sobre esto. Misa oyó que su padre elogiaba los poemas de Rosilia, pero él elogiaba la poesía, no las cartas de amor. Sería humillante que tan solo una persona se enterara de esto. Esto no entra dentro de las competencias de Rosilia. Misa sabe que Rosilia va al pueblo todos los días. La amenaza diciéndole que si no la ayuda a escribir la carta, no saldrá de casa para siempre. La condesa impidió que Rosilia entrara en la academia, y ahora Misa le impide trabajar en la farmacia. Pero Rosilia decidió aceptar. Un plan se había formado en su cabeza. Rosilia pide que se reescriba su carta exactamente como ella la escribió. Mañana Misa regresa a la academia y pide que no la busquen. Pasamos al día siguiente, a la Academia Imperial. Lady Colin se sentó junto a Lockhart para ver qué libro estaba leyendo. Pero Lockhart siempre se preguntó de qué tipo de monstruos hablaba la gente. Colin está asombrada porque él habla de ello de una manera diferente. Su tío regresó recientemente de la guerra y dijo que era una historia muy triste. Ella preguntó dónde depositar el dolor que él había experimentado. Cuando Lockhart piensa en los muertos, puede permitirse regodearse en el dolor. Colin considerará una ventaja sus ausencias a clase debido a su servicio al príncipe. Como servidor de Su Alteza, es importante que Lockhart tenga buenas calificaciones. Entonces Colin le preguntó si tendría alguna posibilidad si estudiaba mucho. Cuando ella se marchó, Lockhart se fijó en la carta. Él lee cómo Misa le confiesa su amor. Misa comprende que tal vez no tengan tiempo debido a sus estudios, pero no pierde la esperanza. El texto está teñido de burla, y Lockhart cree que pertenece a Rosilia. Lockhart decidió entonces que el desafío quedaba aceptado. A continuación, nos trasladamos al palacio del príncipe Graham. Lockhart fue a visitarlo y vio que estaba recibiendo terapia de ventosas. Lockhart supone que estas son las hierbas que Rosilia entregó. Él mismo sugirió este método, por lo que Graham pide que no lo miren de esa manera. Royman asegura que ha revisado minuciosamente todas las hierbas. Lockhart cree que la hija del tercer león no tiene ningún interés en hacerle daño al segundo príncipe. Hay un par de chicos excepcionales en la academia. Graham había oído que la hija del vizconde Encart era bastante extraordinaria. Es Colin, y Lockhart dijo que ya ha hablado con ella. No le atraen mucho las mujeres con carácter fuerte. Graham cree que el plan de Lockhart es imponerle gente mediocre. Últimamente, Graham se ha vuelto aún más desconfiado. Le preguntó al príncipe si había olvidado qué cargo había ocupado Encart durante la guerra contra Amat. Graina dice que él es indulgente con las mujeres ricas. Cita como ejemplo a su madre, que fundó una escuela. Lockhart recuerda que su familia también es bastante adinerada. El príncipe preguntó qué pasaba con la hija legítima del conde Roward. Lockhart recordó que su hermana Rosilia fue en parte responsable del trato que recibió el príncipe. Dijo que ella le suministra hierbas a Royman. El príncipe supuso que ella le causaba bastantes quebraderos de cabeza al conde. Cuando llamó a Royman, en su lugar acudió Miliora Tagar, princesa de Tagara. Ella oyó que estaban probando algunos hechizos peligrosos en él, pero el príncipe dijo que eso era solo un tratamiento de Royman. Miliora habló con Lockhart y Grian le pidió que le mostrara respeto. Ella invita a Lockhart a tomar el té con ella. Lockhart le dijo que no había cambiado en absoluto. El príncipe le pide que se marche, porque Lockhart no es su juguete.
Su Majestad le comentó a Su Majestad que no estaba segura de si el príncipe se recuperaría. En cualquier caso, a nadie en el palacio le importa Miliora. Su Majestad simplemente rodea a Aurel de cariño. Lockhart solo podrá asistir a la merienda cuando la academia esté de vacaciones, pero Grian asegura que, aunque la academia cierre, Lockhart no irá a verla. En cualquier caso, Miliora le desea una pronta recuperación. Grian se disculpa sinceramente con Lockhart por lo que vio. De una forma u otra, también le pide que se vaya. En el vestíbulo del tercer palacio, Lockhart ve a Rosilia en la lista de visitantes. Mientras tanto, Misa estudia como si su vida dependiera de ello. Pero Rosilia confía en que pronto cederá. El padre de Rosilia la estaba buscando. Le preguntó si había pensado en cómo quería celebrar su mayoría de edad. A Rosilia le gustaría ir al pueblo donde está la tumba de su madre. Rosilia le preguntó si le gustaría acompañarla. Mi padre dijo que irían juntos allí el viernes por la mañana. Por alguna razón, fue muy difícil hacer esta pregunta. Rosilia no tuvo el valor de pedirle a su padre que la acompañara a visitar la tumba de su madre, pero sentía que tenía derecho a algo así en su cumpleaños. De repente, Misa anunció que iba a dar una fiesta el próximo viernes. Dijo con una sonrisa que Lockhart definitivamente vendría. Si él acepta, los demás también vendrán. El conde debe saludar a los invitados, incluso si es el cumpleaños de Rosilia. En cualquier caso, se resignó a ir sola al pueblo. De repente, el conde dijo indignado que ese día debería ser festivo en Rosilia. Le preguntó de forma grosera si Misa le había preparado un regalo. Misa dice que la mayoría de la gente quiere ver al tercer león. Además, afirmó que ya le había hecho un regalo a Rosilia. Pero Rosilia sabe que solo lo hizo porque el conde se lo ordenó. Misa es tan egoísta que cuesta considerarla adulta. Rosilia le dice a su padre que está bien. Intenta no estar triste, porque aún así podrá ir sola. Una semana después, las cosas estaban empaquetadas y el vagón estaba listo. Misa la encuentra y le pide que escriba su discurso de apertura para la fiesta. Rosilia simplemente no se cree que esté diciendo eso. Misa está organizando una fiesta y sabe que Rosilia escribe muy bien. Pero esta vez Rosilia ni siquiera estaba enfadada. La única diferencia radica en las circunstancias de sus cumpleaños. Fue precisamente esa diferencia la que había definido la vida de Rosilia desde siempre. Tras escribir la introducción, Rosilia decide marcharse. Los cocheros han recibido instrucciones de encargarse de la entrega, por lo que Rosilia no puede marcharse por ahora. Rosilia decidió echarse una siesta, pero no creía que fuera a dormir mucho tiempo. Lo más probable es que la fiesta ya haya comenzado. Para empezar, decide tirar la bolsa al suelo. Al ver a Lockhart sentado en un árbol, le preguntó qué hacía allí. Rosilia estuvo a punto de caerse, pero Lockhart logró sujetarla. Si Lockhart no estuviera aquí, Rosilia estaría en problemas. Él cree que ella decidió huir de casa. Rosilia decía que su cumpleaños siempre era un poco decepcionante. Lockhart no esperaba convertirse en adulta hoy. Un minuto después, le regala una flor. Una mujer debería recibir flores en su cumpleaños. Rosilia no tiene más remedio que darle las gracias. Dijo que iba a algún sitio. Lockhart le preguntó si tenía algún motivo para disculparse con él. Cuando él la llamó Rosilia Robbie, ella se puso tensa. Entrar en el Palacio Imperial con un nombre falso es un delito. Rosilia explicó esto diciendo que no podía deshonrar el apellido del conde. Lockhart es la primera persona en responsabilizar al conde del nacimiento de Rosilia. Rosilia, en realidad, planea irse de viaje de negocios. Lockhart supone que fue ella quien escribió la carta de confesión. Rosilia estaba indignada de que él supiera esto de alguna parte. Rosilia dice que lo hizo porque estaba enfadada con Misa. Pero Lockhart cree que ella lo orquestó todo. Ella lo insultó con esa carta, y él no va a dejar que se salga con la suya. Rosilia no le permitía que la llamara por su nombre. Ella pide que se apiaden de su dura suerte de ser una hija ilegítima, y que la dejen en paz. Está segura de que merecerá aún más lástima si no visita a su madre hoy. Dijo que la mataron cuando tenía 10 años. En cualquier caso, Rosilia le agradece a Lockhart la flor. Lockhart le preguntó cómo iba a viajar en un momento así. Él toma su maleta y le pide que lo siga. Lockhart toma un carruaje del establo de otra persona, y él mismo se sienta para controlar al caballo. Rosilia se sentó a su lado, con la intención de hacerlo ella misma. Cuando Rosilia despertó, vio que la flor que le había regalado Lockhart había florecido. Luego dijo que esa flor mostraría su belleza por la mañana. Tras visitar la tumba de su madre, Rosilia le dijo que ya era adulta. Dice que incluso recibió una flor del hombre. También dice que trabaja en una farmacia y que el dueño está muy contento. Las cosas no van tan mal. Rosilia quiere creer que creció para ser una buena niña.
Su padre estaba cerca, consolando a Rosilia. Por la mañana le preguntó al conde cuándo había logrado llegar. Luego pregunta qué tal estuvo la fiesta. El conde dice que depende de desde qué perspectiva se mire. Rosilia no quería faltarle el respeto al emperador. Lord Lockhart apenas podía contener la risa. Misa está contenta con cómo salió la fiesta. Aunque era tarde, Rosilia pudo visitar a su madre. Mientras tanto, Graham le pregunta a Royman qué le pasa. Es como si se estuviera volviendo loco, porque su cuerpo no le pertenece. La receta de la clínica no funciona. Los vómitos no desaparecen. Esto no sucedió cuando Royman se quemó hierbas en la espalda. Este tratamiento no puede utilizarse a largo plazo. Lockhart llega y se da cuenta de que el príncipe lo está pasando mal. El príncipe le comunicó a su majestad que participaría en la competición de caza. Su majestad lo anunció ayer durante la cena. El hermano mayor intentó excluir a Graham de la lista. Graham no soporta que lo menosprecien. Dijo que se moría de ganas de cazar. Graham pasará la noche en el bosque imperial. Lockhart no está seguro de si va a cazar zorros o a su propio hermano. Lockhart se ofrece a romperle la pierna para que no pueda participar. En la oficina de Roymond, Lockhart preguntó qué debían hacer. Roymond lo invitó a ver el vómito del príncipe. Allí le resultará más fácil a Lockhart formarse su propia opinión. Se trata de parásitos, una especie nunca antes vista en el imperio. Se ahogaron mientras Roymond quemaba las hierbas, pero reaparecieron cuando el efecto desapareció. Roymond probó varios tipos de medicinas imperiales, pero sin éxito. Lockhart afirma que los médicos imperiales son hombres de su majestad. Si se corre la voz de que el príncipe Graham se ha contagiado, será objeto de burlas. Nadie temerá a un futuro emperador que no haya logrado controlar los insectos. Roymond solicita acceso a la biblioteca imperial. Rosilia llevó hojas de garolín y raíces de regaliz a la farmacia. La dueña comentó que últimamente había estado de buen humor. Siempre se ha portado bien con los clientes, pero últimamente está radiante. Esa noche, Lockhart simplemente estaba siguiendo las normas de decoro. Pero cuando le entregó la rosa a Rosilia, una especie de equilibrio apareció en su interior. La idea de estrechar lazos con la familia imperial no le resulta especialmente agradable. Rosilia ha cometido muchos errores a lo largo del camino y ya no quiere volver a cometerlos. Escuchó que alguien la llamaba por su nombre, y resultó ser Lockhart. Roymond y Rosilia se conocieron en el tercer palacio. Lockhart dice que le pidió ayuda, y así fue como se conocieron, pero en realidad, simplemente la detuvo en la calle y le pidió que lo siguiera. Lockhart le susurra que olvide su nombre falso, pero esto es una trampa. Él quiere obligarla a decir que Rosilia escribió esa carta. Entonces ella dijo que no tenía ni idea de qué estaba hablando. Poco después, llegaron a la biblioteca de la familia imperial. Lockhart le pregunta al director qué libros deberían buscar. Dijo que se encargaría de los libros sobre enfermedades y que les dejaría buscar todo lo relacionado con la gente de Amat. Necesitan encontrar una cura para las enfermedades parasitarias. Lockhart no dio ningún nombre, pero es obvio que quieren ayudar. A Rosilia, una desconocida, se le concedió acceso a la biblioteca imperial. Roymond está sorprendido por la seguridad con la que Rosilia se mueve aquí. Lockhart sabe que, cuando se enfrenta a un problema, Rosilia dará todo de sí para resolverlo. Aquí hay mucha información sobre el pueblo Amata, pero casi nada sobre los parásitos. Roymond encontró un informe sobre un brote de cólera entre soldados ocurrido 50 años atrás. Probablemente estén tratando con ella. Algunos animales comen tierra para deshacerse de los parásitos, pero tienen tiempo para conseguir la tierra. Primero recibirán un par de emergencia, pero Rosilia dice que la tierra de Amata se puede obtener de otra manera. En el mercado vendían jarras hechas a mano. Si les echas granos, los escarabajos mueren. Las jarras están hechas de arcilla, y la arcilla forma parte del suelo. Lockhart acaba de traer un montón de artículos para el hogar. Él invita a Rosilia a ir con él. Ella aceptó si él creía que ella podía ayudar. Lockhart deja que Rosilia elija ella misma la jarra. Cuanto más valiosa sea la jarra, mejor. Rosilia preguntó por quién más estaría dispuesto Lockhart a cabalgar toda la noche. También le preguntó si llevaría la jarra a Roymond. Rosilia no puede creer que Lockhart la haya secuestrado para que examine a los parásitos. Roymond dijo que no había necesidad de ir a ningún sitio, porque los parásitos estaban muertos. Rosilia sugirió añadir anís estrellado. Lockhart salió con ella por la puerta trasera del tercer palacio. Ahora puede atribuirse el mérito de haber salvado a un hombre. Si algo sale mal, intentará que Rosilia mantenga la cabeza sobre los hombros. Parece que le da miedo todo cuando no duerme lo suficiente. Rosilia había pagado la deuda del carruaje, así que no tenía que preocuparse por el resto. Al día siguiente,
Lockhart le dijo al príncipe que había tomado un medicamento contra las náuseas. Ya no se siente enfermo y se encuentra mejor. Lockhart dice que la diosa de la suerte les ayudó. Promete contarlo más tarde, ya que es hora de que ingrese a la academia. Estaba cansado de que Rosilia siempre hablara de sus orígenes, pero a juzgar por la reacción de Su Alteza, no es difícil de entender. Probablemente sufrió prejuicios durante toda su vida. El director informa a la condesa de que los resultados de Misa han mejorado, pero si no obtiene al menos una calificación promedio en el examen, será expulsada. Misa debe hacer el examen 3 veces mejor. Cuando la condesa le sugiere al director que se lleve los lingotes de oro, él dice que tiene que marcharse, y espera que, cuando regrese, la condesa ya no esté allí. El director también le pide encarecidamente que no olvide nada. En la fiesta, Misa dijo que estaban viviendo en una gran época. Los invitados pensaron que ella misma no entendía lo que decía. Empezaron a hablar de sus notas, diciendo que estaban por los suelos. Cuando la condesa se marchaba, Misa la recibió. La condesa empujó a su hija al carruaje y la abofeteó. Dijo que sufrió humillación por su culpa. La condesa no quiere volver a ver a Misa. Misa recuerda que su madre le decía que todas las mejores cosas le pertenecían por derecho. Misa se avergüenza de ser hija del tercer león y casi es expulsada. Misa sabe que Rosilia podría resistir aquí. De repente, recordó el cuaderno donde estaban todas las notas. Lady Colin debe tener las mejores notas. Si Misa toma prestada la libreta por un corto tiempo, no se dará cuenta. Decidió que lo reescribiría todo rápidamente y devolvería el cuaderno. De repente, Colin regresó y vio a Misa. Inmediatamente comenzó a decir que no era lo que ella pensaba. Clint se alegró mucho al saber de la matriculación de la tercera hija del león. Misa dijo que solo quería mirar los apuntes y devolverlo todo. Colin quiere ir a la oficina del director para aclarar este malentendido, pero Misa le ruega que no se lo cuente a nadie y le pide perdón. Colin preguntó por qué Misa había organizado esa fiesta. También le pregunta qué le ofrecerá Misa a cambio si la ayuda. Misa respondió que haría lo que quisiera. Colin quiere que Misa sea su criada y que la ayude con sus calificaciones. La emperatriz acusa a la criada de dar falso testimonio sobre el príncipe, pero la criada le asegura que no estaba mintiendo. Ella sugirió que Lockhart había encontrado una cura adecuada. Leora sospecha que la guerra ha vuelto al príncipe aún más astuto. Todo el mundo está hablando de quién será el próximo emperador. Más tarde, Miliora vino aquí. Se fija en la criada y le pide que deje de hacer ruido. Miliora pide que se lleven a la criada y llamen a un médico. Leora apareció detrás de ella y le preguntó qué estaba haciendo. Dijo que Miliora pasaba demasiado tiempo en su palacio. Es como si disfrutara correteando entre sus hermanos como una rata. Leora le pide que piense en cómo le pedirá perdón a Aurel. Aurel preguntó por qué su madre estaba de tan mal humor, pero ella solo está preocupada por él. Su imperio ha alcanzado un nivel en el que pueden extraer el mineral por sí mismos. En cuanto Grayan hizo gala de su buena salud, todos hicieron cola para ganarse su favor. Ya no pueden permitirse el lujo de que siga siendo el centro de atención, pero Aurel dijo que se le podría dar la oportunidad de ser el centro. Los soldados jamás olvidarán cómo luchó codo con codo. Aurel quiere que Leora le pida a su majestad que organice una competición. Aurel aprovechará las debilidades de Grayan. El emperador agradecerá las propuestas que no impliquen derramamiento de sangre. Es como un viaje donde todo conduce a la meta. Aunque no hagas ningún esfuerzo especial, el camino te llevará a donde necesitas ir. Aurel va a invitar al conde Robard aquí. También quiere invitar a su hija al palacio. Leora no cree que sea una buena idea. Si pulsas ahora sobre Grayan, intentará adoptar una posición neutral. Si Aurel quiere ascender al trono, necesita al menos un león de su lado. No necesita a la hija del león cuando tiene al vizconde René. Con ello, sin duda ganará la competición. Pronto, el conde Robard se reunió con Aurel. Aurel apenas tiene fuerzas para montar a caballo. El conde dice que una persona puede ser fuerte de diferentes maneras. Entonces, Aurel dijo que quería pedirle un favor. Dice que el conde quiere organizar una competición entre niños. Pero como hijo mayor, Aurel teme que no todos sean iguales. Todo el mundo debería tener un sirviente que le ayude. Aurel contará con la ayuda del vizconde Relés y Grian con la de Lockhart. Pero Miliora no tiene a nadie. Por lo tanto, Aurel quiere que el conde ofrezca a su hija para que sea la dama de honor de Miliora. El conde pregunta si puede considerar la propuesta. También preguntó cuándo se anunciaría el inicio de la competición. En la academia, los estudiantes estudiaron el tema de las aguas internacionales. Misa se pregunta dónde están esas aguas internacionales. Los demás están indignados porque Colin la invitó a unirse a su grupo. Colin sugiere tomar un descanso.
Los demás notaron que Misa se comportaba como la criada de Colin. Colin acompaña a Misa a seleccionar materiales para sus clases. En el pasillo se encuentran con Lockhart. Colin sugiere que Misa vaya primero a la biblioteca. Lockhart sugirió que Lady Misa admiraba a Colin. Los resultados de Misa fueron un punto superiores a los que le habrían valido la expulsión. Estaba a punto de echarse a llorar, pero le pidieron que no avergonzara a Colin. Colin no entiende cómo la hija del tercer león puede comportarse así. Lockhart felicitó a Misa por su mejor desempeño, pero recordando sus palabras, decidió marcharse. Misa está contenta de que Lockhart haya hablado primero con ella, pero después de ayer, simplemente no puede mirarlo a los ojos. Misa llevaba meses sumisa ante Colin, como una sirvienta. No es fácil triplicar tus resultados en la academia. Misa debe defender su honor como hija del tercer león. Ella se acercó a Colin, quien le dijo que iba a organizar una merienda durante las vacaciones. Colin no solo tiene a Misa como sirvienta, sino que además quiere hacerla quedar como una bufona. A partir de ahora, Misa le pide que se dirija a ella como Lady Misa. Son compañeros de clase, y resulta extraño que solo Colin se dirija a ella por su nombre de pila. Misa dice que ya no va a ser su sirvienta. No puede permitir que sus defectos sean una vergüenza para la familia. Pero Colin preguntó qué pasaría si el conde descubriera que su hija estaba robando cosas. El periódico estará encantado de leer sobre esto. Entonces Colin fingió que Misa se había derramado la tinta encima. Colin le pide que vaya a su habitación a cambiarse. Misa preguntó por qué le había hecho eso. Ella respondió que era porque Misa era la única que estaba robando allí. Lockhart visita a Grian porque está de vacaciones de la academia. El príncipe dijo que estaba cansado de estar sentado en el palacio. Fueron a nadar a un lugar en las afueras de la capital. Resulta curioso que un hombre nacido príncipe se alegre de tener la oportunidad de nadar en el lago. Lockhart le advierte que tenga cuidado, pero Grian le pide que se calle y se meta en el agua. Misa rompió su taza de té porque la criada lo había preparado demasiado ácido. Algo extraño le ha estado sucediendo a Misa desde que regresó a casa por las vacaciones. La chica, alegre y frívola, se puso irritable. Otros dicen que Misa simplemente estaba cansada después de la escuela. Si todo el mundo estuviera tan estresado por el estrés, los científicos académicos ya habrían sido ejecutados. Rosilia se marcha rápidamente para que Misa no la alcance también. Antes de ir a la farmacia, Rosilia decidió sentarse junto al lago. No esperaba encontrarse a Grian y Lockhart allí en absoluto. Todavía falta mucho para la temporada de playa, pero ya están nadando. De reojo, Lockhart vio la figura de Rosilia alejándose. La siguió hasta entre los arbustos y vio una manta extendida. Lockhart cogió algunos frutos secos y regresó. Grian preguntó qué estaba masticando allí. De repente dice que la medalla del sirviente está lista. La medalla vinculaba a los sirvientes con la posición política de sus amos. La competición entre niños comienza hoy. Lockhart demostrará que tiene derecho a ser llamado el cachorro de león de Tagar. Pero ahora él tiene un asunto personal. Así que sus caminos se separan. Lockhart vuelve a encontrarse con Rosilia en la farmacia. Le pide a la chica que devuelva la recompensa. Ella cogió algo de la biblioteca sin permiso. Si alguien se da cuenta de que falta un libro en la biblioteca imperial, habrá problemas. Rosilia se asustó y le pidió que esperara allí. Lockhart no creía que fuera a ser tan fácil. De entre todos los libros, Rosilia eligió la historia sobre la feliz vida de la emperatriz. Rosilia es una hija ilegítima que sufrirá esta etiqueta durante toda su vida. Quizás buscaba algo en la historia de la emperatriz anterior, que ella nunca había encontrado. Pero Lockhart se dio cuenta de que no era asunto suyo y que no tenía sentido especular. El conde le comunicó a la condesa que Misa se convertiría en la dama de honor de su Alteza. La condesa no entiende por qué su familia se encuentra en semejante situación. Aurel solo quiere ver si el conde accederá a su petición. Es poco probable que a alguien le importe de qué lado está Misa, así que no hay de qué preocuparse. El conde dice que Aurel le pidió a su hija que fuera su dama de honor. La condesa le recuerda que en realidad tiene 2 hijas. Si envía a Misa, se reirán de él. Por eso la condesa sugiere enviar a Rosilia, porque es muy persistente. No tiene futuro y no tiene nada que perder. Pero podrían recibir críticas por enviar a una hija ilegítima. Pero para Aurel, el hecho de que el conde haya accedido a su petición será suficiente. La condesa le pide a la criada que traiga a Rosilia aquí. El conde no mira a Rosilia, y la condesa reprime una sonrisa. La condesa comienza diciendo que Rosilia está buscando trabajo. Dice lo difícil que es para ella que Rosilia no haya entrado en la academia. Según se alega, tanto ellos como el conde
pensaron durante mucho tiempo en cómo brindarle un futuro prometedor. Por lo tanto, se le presentó la oportunidad de convertirse en dama de honor. Pero por lo general, se requiere al menos graduarse de la academia con excelentes calificaciones. La condesa fue la única que frustró el sueño de Rosilia de ingresar en la academia. La condesa simplemente le da a Rosilia lo que no quiere para Misa. Rosilia le preguntó a su padre si estaba de acuerdo con la condesa. Y cuando él dijo que estaba de acuerdo, Rosilia se quedó paralizada. Rosilia sabía que no había nadie en el mundo en quien pudiera confiar. Y por alguna razón, a ella le parecía que el conde era diferente a todos los demás. Pero ella ya no confía en él. Ahora es un desconocido para ella. Rosilia es adulta y no está obligada a hacer lo que se le dice. Luego decidirá dónde vivir y a dónde ir. De repente, su padre entra en la habitación. Él le pide que vaya al Palacio Imperial para servir a Migliore. Él afirma que su madrastra tiene razón. Pero Rosilia grita que nunca debió haberlo llamado padre. Su Majestad rechazó a la princesa, y como consecuencia, ésta se encontró en completo aislamiento. Rosilia debe sumergirse en esto y sobrevivir, y luego decidir por sí misma a dónde ir. Sus alas se fortalecerán e irá donde quiera que miren sus ojos. Pero la competencia es una sangrienta batalla por el trono. El padre le dice a Rosilia que no debe pensar en cosas malas. Si Rosilia encuentra trabajo después de esto, la condesa intentará desacreditarla. La realeza sin influencia se enfrenta a un final trágico. Este intento de sobrevivir no es diferente de cómo vivía Rosilia antes. Al final, siempre podía volver a la farmacia. Inesperadamente, Misa entró en su habitación. Empujó a Rosilia y la abofeteó. No le gusta que Rosilia le haya quitado su puesto de dama de honor. Pero Misa ni siquiera sabe por qué le ofrecieron este puesto en primer lugar. Si Misa se mudara al Palacio Imperial, se despediría para siempre de la academia. Rosilia no pudo soportarla más y también la abofeteó. Ella explica que no le dieron el puesto porque no es capaz de nada. Misa la empuja y le pide que se vaya de su casa. Rosilia dijo que su madre, Misa, decidió enviarla al palacio. Misa grita que odia a Rosilia hasta la muerte. Rosilia no permite que la vuelvan a golpear. Misa sigue diciendo que esa es su postura. A Rosilia no le gusta que Misa lo consiga todo, pero ella lo intenta y no consigue nada. Rosilia le explica que allí se convertirá en el hazmerreír. La condesa entró en la habitación al oír los gritos. Misa corrió inmediatamente hacia ella para quejarse. Ella no quiere que la condesa deje pasar esto. La condesa dijo que hablarían de ello en la habitación. Rosilia no puede creer que la condesa se haya puesto de su lado. Al día siguiente nos trasladamos al Palacio Miliora. Grian le dijo a Lockhart que Rosilia se había convertido en la dama de compañía de Miliora. El conde despidió a su hija ilegítima, diciendo que había hecho lo que se le pedía. Muchos pensarán que el tercer león se ha alejado de Aurel. Grian no creía que el conde fuera a ser tan osado. Lockhart quería que Rosilia se quedara en la farmacia, porque así sería más fácil secuestrarla. Miliora no podrá darse cuenta de lo valiosa que es Rosilia. Miliora pide que traigan a quien decidió que esto era una buena idea. No puede tranquilizarse al saber que le han dado un hijo ilegítimo. Rosilia ni siquiera podía imaginar que Miliora tuviera un carácter tan desagradable. El mayordomo le pide que lo siga y que no haga preguntas innecesarias. Rosilia conoce a la jefa de las criadas, Amelia. Le pregunta a Rosilia si está registrada oficialmente en la familia Robard. Amelia no puede conocer todos los datos, porque no es su responsabilidad. Su trabajo consiste en hacer lo que se les dice, pero ni siquiera creen que Rosilia sea de la familia Robard. No puede creer la poca confianza que hay en el conde Robard. Finalmente, Amelia accedió a traer la prueba. Si lo piensas bien, Lockhart también está en algún lugar de este castillo. Me pregunto si se enfadará cuando se entere de que Rosilia está aquí. Pero Rosilia simplemente decidió mantenerse alejada de él. Amelia pronto le comunicó a Lockhart los resultados de la prueba de Rosilia. Amelia simplemente le transmitió lo que Miliora había dicho. Lockhart literalmente dio un salto de alegría al ver el resultado perfecto. Amelia está segura de que hay errores, pero no. Pregúntale a cualquiera y te dirá lo mismo. Si quieren deshacerse de ella, pueden decir que es por su letra. El nombre que Lockhart vio en la hoja estaba escrito con una caligrafía inolvidable. Así fue como se dio cuenta de que Rosilia había obtenido la puntuación más alta. Lockhart está desconcertada por el motivo de su desaparición inmediatamente después de aprobar el examen. El propio Lockhart hizo las preguntas del examen más difíciles, con la esperanza de que Rosilia suspendiera. Ahora piensa que debería haberla traído aquí antes. Al día siguiente, Rosilia preguntó si ya había resultados de las pruebas. Amelia decide poner a prueba los conocimientos de etiqueta de Rosilia. Durante esas 3 horas,
Rosilia casi se volvió loca. Ella preferiría estudiar en la academia. De repente, vio a un caballero sentado en un banco. Rosilia se presenta ante él. Dice que ya ha oído hablar de ella. Su nombre es Lond, y le pide a Rosilia que deje de intentar congraciarse con él. Él es responsable de la seguridad de Miliora. Está aquí a plena luz del día porque Miliora está tomando el té. Ordenó que se mantuvieran alejados porque su presencia asustaría a todos. Lond dice que Miliora nunca aceptará a Rosilia, así que es mejor que se marche. Pero Rosilia dice que ya ha conseguido reunirse con Amelia. Habla de Amelia, diciendo que cuando se cayó por las escaleras, ni siquiera se hizo daño. Lond piensa que el conde Roward es un padre muy estricto. Rosilia no puede decir que la condesa la maltrató durante toda su infancia. Lockhart se unió a ellos, sorprendido por el encuentro inesperado. Rosilia aún está en periodo de formación. Lockhart pide que, siempre que sea posible, se le transmitan sus mejores deseos al conde. Él la molesta diciéndole que le encanta escribir cartas. Ahora se verán con más frecuencia. Lockhart le preguntó a Londa cómo estaba su lesión. Se rompió varias costillas y le cayó la luna encima. Seguramente otras partes de su cuerpo también resultaron dañadas. Pero aún así, Lond quería seguir prestando servicio. Cuando Rosilia conoció a Raymond, él pensó que ella había venido a visitar a Lockhart. Rosilia revela que es hija ilegítima, razón por la cual tiene un apellido compuesto. El director preguntó cómo debía dirigirse a ella entonces. Obviamente, Raymond se sorprendió al saber que ella era Robard. Rosilia vino a anunciar que a partir de ahora vivirá en el palacio. A Roimanda no le sorprende haber sido nombrada asistente personal de Graham, pero Rosilia lo corrigió, porque ella es la asistente de Miliora. Aún así, Roymond afirma que servir a la familia imperial es un gran honor. El segundo príncipe necesita muchos ayudantes. Al enterarse de que Rosilia era una bastarda, Graham la envió de vuelta. Rosilia vio claramente cómo su mirada se desvanecía entonces. Roymond comenta que actualmente está hirviendo hojas de aspidistra. Rosilia decide ayudarle a preparar una cura para la erupción. Rápidamente se dio cuenta de que Londu podía crear una cura. Al día siguiente, volvieron a encontrarse. Miliora ha organizado otra merienda, así que Lond está descansando. Rosilia lo invita a organizar su propia fiesta del té. Lond preguntó si Rosilia se había presentado a su Alteza. Amelia sigue buscando la manera de deshacerse de Rosilia. Rosilia dice que el príncipe Aurel la recomendó. Esto significa que no será tan fácil abandonar el palacio en un futuro próximo. Más tarde, Rosilia fue informada de que su Alteza la estaba llamando. Ella deja a Londu con la medicina, explicándole cómo usarla. La criada que despide a Rosilia se presenta como Eria. Advirtió que Rosilia tenía prohibido hablar hasta que su Alteza la hubiera mirado primero. Mi primera impresión de Miliora fue que era hermosa. Miliora llamó a Rosilia, pero ni siquiera la miró. Quizás este sea su intento de desanimar a Rosilia, pero ella no va a ceder. El padre de uno de los invitados trajo hojas de té del extranjero. En ese momento, el macarrón se le cayó de las manos. Ahora Rosilia se pregunta qué hará esta chica, pero Miliora le pidió a Eria que recogiera el macarrón. Rosilia decidió hacerlo ella misma y saludar a Migliora. Todos empezaron a murmurar que se le había acercado sin permiso. Les resulta repugnante que quienes nacen fuera del matrimonio no tengan conciencia alguna. No pueden imaginar cómo su Alteza será deshonrada. Rosilia confirma que es una sirvienta que llegó al palacio por recomendación. Está descontenta con la forma en que hablan de ella delante de la señora. Insultar a una criada es lo mismo que insultar a una ama de casa. La hicieron quedar mal. Justo cuando Lady Carrill estaba a punto de estallar, Miliora la interrumpió. Les pidió a todos que se fueran de allí. Ellos mismos perdieron al llamar sirvienta a Rosilia. Miliora le preguntó qué estaba haciendo. Rosilia aprobó con éxito 2 exámenes junto con Amelia. Rosilia decide marcharse y le pide a Migliora que la llame cuando la necesite. Miliora fue a ver a Aurel para quejarse de Rosilia. Ella quiere que Rosilia desaparezca. No puede creer que el tercer león se haya atrevido a enviar a alguien como ella aquí. Miliora le preguntó a Aurel por qué la odiaba tanto. Dice que ahora ella lo está insultando. Rosilia puede ser ilegítima, pero es hija de un conde y aprobó los exámenes. Incluso su sirviente René apenas podía soportarlo. Necesitamos gente a nuestro alrededor que sea más inteligente que aquellos que solo preparan té y galletas. El tercer león es más útil para su majestad. Miliora sigue creyendo que Rosilia solo está deshonrando a su padre. Es como si le costara admitir que Rosilia es demasiado buena para ella. Miliora se sintió tan ofendida que, enfadada, rompió el jarrón. Preguntó por qué su protector no podía ser como los caballeros de Aurel. Sir Lond siguió a Migliora.
Ella le preguntó si le interesaba saber por qué estaba enfadada, pero no está seguro de que ella deje de estar enfadada si él se lo pide. Miliora le dijo que no lo necesitaba, que de todos modos él no la entendería. Ella grita que está rodeada de idiotas. Al darse cuenta de sus palabras, se disculpó, y Lond decidió acompañarla al palacio. Miliora estará en sus aposentos y pide que no se permita la entrada a nadie. Eria entró en la habitación de Rosilia. Se sorprendió cuando Eria se dirigió a ella como señorita. Resulta que su actuación tuvo algún efecto. Eria cuenta que Miliora ha regresado del palacio de Aurel. Parece que Rosilia pronto volverá a comerciar con mercancías, o tal vez la envíen a prisión por insultar a la princesa. Rosilia es una completa desconocida aquí. Es una niña mimada por naturaleza, que ni siquiera su padre pudo reeducarla. Ella piensa que, de todos modos, no es culpa suya. Rosilia escuchó de repente ruidos que provenían de la ventana. Resultó ser Lockhart, quien había entrado en la habitación. Rosilia no esperaba ver al hijo del primer león irrumpiendo en los aposentos de las mujeres. Pero Lockhart vino porque estaba preocupado por ella. Ella creó los problemas, y él tiene que solucionarlos. Si los guardias irrumpieran ahora mismo, Rosilia podría ser castigada. Ella quiere hablar más tarde y le pide que se vaya. Pero Lockhart solo se marchará si ella responde a su pregunta. Preguntó en qué estaba pensando Rosilia cuando arruinó la fiesta del té de Miliora. Lo pregunta simplemente por curiosidad. Supone que esto podría causarle problemas al conde. Rosilia le pide que se marche antes de que los soldados irrumpan y la arresten. Ella no cree que sea normal que él esté en el palacio de la princesa. No debería ser tan estúpido como para correr ese riesgo. Lockhart solo quería que ella admitiera que era la autora de esa hermosa carta. El primer príncipe no puede permitir que nadie piense que se equivocó. Preferiría culpar a Milora por no ser capaz de lidiar con él. Rosilia preguntó si por fin la dejarían en paz. Su sola presencia lo confirma. Siente lástima por Migliora, porque lo único que puede hacer es romper cosas en la habitación. Rosilia dice que ella no escribió esa carta. Pero Lockhart le preguntó si le contaría por qué había arruinado la fiesta del té. Si Rosilia sobrepasa los límites de la decencia, todo el mundo empezará a hablar de sus defectos. Ni siquiera entiende por qué le está contando todo esto a Lockhart. Pero la subida hasta el tercer piso valió la pena. Pero decide hablar más tarde sobre el propósito de la visita de Lockhart. Todos los días, Rosilia iba a la habitación de Miliora, pero se negaba a salir. Lond preguntó qué contenía el té que trajo Rosilia. Él cree que la medicina y el veneno son lo mismo. Dice que existen caballeros pesimistas, pero que mueren jóvenes. Un pesimista con sentido del humor también se sale de lo común. El medicamento funcionó y el dolor de espalda de Londa casi desapareció. Miliora no saldrá de la habitación hasta que consiga lo que quiere. Nada cambiará hasta que Rosilia sea despedida. En la guerra, esto se llama un punto muerto. Para romper el punto muerto, una de las partes debe reanudar las hostilidades. En cuanto Rosilia llegó a la merienda, no vio a Miliora allí. Misa estaba sentada aquí en lugar de ella. Rosilia no creía que Miliora fuera a involucrar a Misa en esto. Una de ellas dice que no puede imaginar cómo Misa podía vivir en una casa con un bastardo. Por lo tanto, supuestamente ella definitivamente merece dicha compensación. Todos sus pensamientos están centrados en Lockhart y su belleza. Misa dice que no tiene tiempo para divertirse. Rosilia recordó las palabras de la condesa en la lección de etiqueta y se sintió mal. Si Misa hubiera ingresado antes a la academia, se habría convertido en la dama de honor de Miliora. A Misa le gustaría graduarse lo antes posible para que todo pueda ir en orden. Alguien sugirió que esto ejerce mucha presión sobre Misa, pero preguntó qué era exactamente lo que la estaba presionando. Todo es por culpa del hijo ilegítimo de Rosilia. Misa dijo que el príncipe Aurel debería haber enviado a otra persona. Los graduados de la academia son seleccionados para servir a la familia imperial. Misa preguntó si era culpa suya que los jóvenes lores se sintieran atraídos por su belleza. Recordaban a Lady Colin que Misa la había atendido. Rosilia intenta llamar a Misa en voz baja. El bastardo regaña al hijo legítimo. Una Miliora enfadada vino aquí. Misa quiere que Rosilia simplemente muera, como ella misma lo expresó. Después de que todos se marcharon, Rosilia probó los macarons y le gustaron. Las palabras de Misa le helaron la sangre. Se preguntó si Lockhart sabía lo que le había sucedido a Misa en la academia. Rosilia fue a ver a Roymond para pedirle que llamara a Lockhart. Si ella misma acude al palacio de Grayan, podrían surgir rumores. Para Roymond, esto no supone ningún problema, ya que siempre está en contacto con el palacio. Como muestra de agradecimiento, Rosilia le regala un macarón. Dice que esperará en el jardín. Lockhart se siente halagado de que Rosilia haya solicitado una reunión con él,
pero ella está segura de que él sentirá lo contrario una vez que sepa de qué quiere hablar. Primero, Rosilia le pide que coma un macarón. Resultó ser más dulce que cualquier declaración de amor. Lockhart ya sabe que Misa se mudará al Palacio Imperial. Rosilia se alegra de que él ya lo sepa todo. Y ahora preguntó si le había ocurrido algo a Misa en la academia. Pero Lockhart no puede responder a esa pregunta. Rosilia está indignada porque faltaba un macarón. A Lockhart le conmovió que ella pensara en él cuando cogió los macarons. Él pensaba que Rosilia estaba en problemas por culpa de Misa. Supone que es porque Rosilia está preocupada por ella. Rosilia se irá si él no le cuenta lo de Misa. Pero si admite que está preocupada, Lockhart se lo dirá. Por culpa de la condesa, Rosilia perdió a su madre y no pudo ingresar en la academia. Preocuparme por cualquiera de ellos sería como traicionar a mi madre. Lockhart a veces da un paseo por el jardín para contemplar el hermoso cielo. Si Rosilia quiere volver a verlo, que venga al mismo tiempo. Dijo que no creía que ella lo estuviera acosando. Rosilia quiere irse, pero Lockhart todavía tiene algo que decir. Rosilia sentía que su actitud hacia ella había cambiado. Pero en cualquier caso, no quiere ser enemigo. Él le pide que olvide el pasado. Pero Rosilia se pregunta qué es exactamente lo que quiere olvidar. Quizás se trate de su primer encuentro. O tal vez sobre la enfermedad del segundo príncipe. Lockhart incluso le trajo en secreto un carruaje de los establos. Rosilia le promete que lo olvidará todo. Espera que a partir de ahora deje de mencionar esa carta. Pero Lockhart cree que la carta no tiene nada que ver con eso. Él se ofrece a llegar a un acuerdo. Lockhart recuerda la lista de visitantes del Palacio Imperial. Al final, Rosilia se resignó y ahora no le importa. Lockhart dice que Misa está sobreviviendo por su cuenta y que Rosilia no puede ayudarla. Más tarde piensa que debería haberla molestado un poco más. Lockhart descubrió que Rosilia había pasado la mayor parte de su vida bajo la ira de la condesa. Cuanto más aprende Lockhart sobre ella, menos la comprende. Lockhart pide que le traigan algunos macarons. No sabía tan dulce como el que me dio Rosilia. Sus expectativas eran completamente diferentes. Lockhart predice que Rosilia sufrirá aún más abusos en el futuro. Colin se enteró de que Misa había intentado ocultarle que había asistido a la fiesta del té de Miliora. Pero Misa no entiende por qué Colin está enfadado. Miliora la invitó a tomar el té y no pudo llevar a Colin con ella. Pero Colin dijo que sin su ayuda ni siquiera sabía cómo ni qué estudiar. Misa creció en una familia donde su padre visitaba con frecuencia el Palacio Imperial. Colin tuvo suerte de que ella no estuviera allí hoy. Una de las señoras comentó que la fiesta de Colin fue tan aburrida que Misa tuvo que entretener a todos. Miliora aún no había llegado en ese momento. Misa es en parte responsable de lo que se dijo en la fiesta del té. Rosilia se sorprendió cuando le dijeron que Miliora quería verla. Le pidió a Rosilia que la ayudara a elegir un anillo, ya que era su sirvienta. Rosilia admitió que no sabe mucho de joyería. Comenzó a decir que entendía perfectamente que Miliora no le había preguntado eso. Miliora no necesita conocimientos de matemáticas ni de historia, pero Rosilia aún le pide que le dé una oportunidad. Ella afirma que es la única que puede convertirse en aliada de Miliora. Quizás si se hubiera dejado golpear, Miliora se habría ablandado al menos un poco. Miliora preguntó cómo se atrevían a insultarla. Rosilia pide que pensemos en cómo usarlo, no en cómo deshacernos de él. Pero Miliora ya no quiere escucharla. Le pide que se vaya. Al día siguiente, Rosilia le cuenta a Londu cómo habló con Miliora. Le pide a Londa que no la mire con compasión. De repente, Eria dijo que la jefa de las criadas estaba esperando a Rosilia. Rosilia fue agarrada y obligada a arrodillarse. Amelia le pide que extienda las manos. Rosilia pide que le expliquen por qué la están golpeando con un látigo. La criada le pide que admita sus errores. Pero Rosilia pide que la golpeen todo lo que quiera, porque no ha hecho nada. Amelia se reunirá con ella mañana y le pedirá que reflexione sobre su comportamiento. Rosilia pensó que al menos llamarían a un médico, pero no. Eria cuenta que Rosilia está acusada de robar el anillo de Miliora. El anillo de esmeraldas desapareció después de que Rosilia tocara la caja. Rosilia ya sospechaba que el motivo sería más grave. «¿Estás segura de que Miliora tiró esta caja a propósito?», dijo que necesitaba hablar con ella. Cuando Rosilia fue a verla, le dijo que no había robado nada. Pero Miliora respondió que ya lo sabía. Rosilia le pide que mire las heridas que recibió. Miliora está horrorizada y le pide que lo oculte. Pero Rosilia solo quería mostrar los resultados de sus acciones. Lo más terrible es el plan que hay detrás de todo esto. Rosilia no hizo nada, pero mañana volverá a ser golpeada. Miliora cree que es ambiciosa porque es ilegítima. Pero Rosilia dice que a esos niños no les interesa eso. En este punto, Rosilia piensa que su viaje está llegando a su fin. Al día siguiente, tal y como ella misma contó,
fue interrogada de nuevo. Pero Rosilia no tiene absolutamente nada que confesar. Amelia la llama una mocosa desvergonzada. De repente, Su Majestad entró en la habitación. Amelia simplemente seguía las órdenes de Miliora. Rosilia grita que ella no robó nada. La emperatriz le pide a Amelia que se controle. También le comentó a Migliore que le había hecho eso a la hija del tercer león. No puede creer que haya podido hacer algo así. Parece que así fue como pagó por el trabajo de Aurel. Da la impresión de que Miliora nació para atormentar a su madre. Dijo que hubiera sido mejor si nunca la hubiera dado a luz. Miliora sigue poniendo excusas, pero su madre le pide que se calle. Amelia dijo que la habitación estaba muy descuidada, pero que la culpa era solo suya. El propio Aurel eligió a Rosilia como sirvienta de Miliora. A la emperatriz no le gusta tanto ruido por parte de una sola chica. Le pide a Amelia que no se deje ver por un tiempo. Rosilia pasó la mayor parte de su vida odiándose a sí misma por haber nacido fuera del matrimonio. Pero cuando vivía con su madre, era feliz. Incluso la condesa se preocupa por Misa simplemente porque es su hija. La criada cuida de Rosilia mientras se recupera. Miliora está llorando en su habitación. No será dada de alta hasta dentro de unos días. Rosilia también habría llorado si su madre le hubiera dicho eso. Una vez más, las cosas no están saliendo como Rosilia quería. Lockhart se dirigió de nuevo hacia ella. Rosilia tenía miedo, pero él, por el contrario, era intrépido. Hoy no tiene ganas de hablar de nada. Lockhart se percató de lo gravemente herida que estaba. Decide cubrir a Rosilia con una manta. Lockhart ya había oído que Rosilia había robado el anillo, pero ella expresó groseramente que todos estaban mintiendo. Lockhart le pide que abandone el palacio y se concentre en su salud. Ella misma comprende que eligió al mecenas equivocado. Rosilia preguntó si él sabía cuándo el mundo entero te miraba con desprecio. Si solo te lastimas, lo único que queda son cicatrices. Parece que Rosilia ha decidido ponerse del lado de Miliora, porque no le queda otra opción. Lockhart cree que no tiene ninguna razón para soportar ese trato. Pero Rosilia podía decidir por sí misma cómo tratarla, y estas palabras conmocionaron a Lockhart. Ahora que la emperatriz ha intervenido, Rosilia no puede simplemente marcharse. Ya que Lockhart estaba allí, podía hacerle un favor a Rosilia. Ella le pide que lleve a Londu la medicina preparada por Roymond. Pero Lockhart simplemente le pidió que le preguntara a otra persona. Lon resultó herido en la batalla mientras intentaba salvar a Lockhart. Dijo que solo sus cenizas saldrían de tumbar, y Lockhart lo envió a la retaguardia. Para la casa de Amoe, 7 sureños que han servido en el ejército durante generaciones. Esto es simplemente una vergüenza. Lon se queda aquí porque le da vergüenza volver a casa. Si Lockhart le trae medicinas, lo considerará un insulto. Ya no sabe qué rumores se extenderán si lleva la medicina a Londu. Lockhart dijo que Londe recibiría la medicina de todos modos. Unos días después, Miliora notó que Rosilia tenía buen aspecto. Pero Rosilia sigue sintiendo dolor cuando la tela toca su piel. Ella vuelve a pedir que la acepten, pero debido a su insolencia, Migliore no la necesita. Rosilia fue enviada aquí como para humillar a Migliora. Miliora habla igual que su madre. Llevarán a Rosilia con ellos a la ceremonia de nombramiento previa a la competición. No es que Rosilia quisiera esto, pero tiene que ser así. Unos días después llegaron al salón de asuntos del palacio. Se les pide que pasen en el orden en que son llamados. Rosilia no puede creer que esté viendo en persona al hombre más poderoso del imperio. Su Alteza necesita preparar medallas para quienes lo acompañan. Pero Miliora ni siquiera preparó una medalla para Rosilia. De repente, el señor Lond le entrega otra medalla, y, al parecer, pertenece a Lockhart. Parece que Lockhart se presentará ante el emperador sin medalla. El emperador les pide a Graian y a Lockhart que vayan a verlo. Le pregunta a Lockhart por qué no tiene una medalla. Sin embargo, solo las medallas otorgadas por el emperador pueden usarse con atuendos ceremoniales. El emperador le pide a Dios que los proteja, como lo hizo durante la guerra. Ahora, el emperador pide a Migliora y a Rosilio que vengan. El mayordomo anuncia el inicio del concurso para elegir príncipes y princesas. Deben preparar un regalo para el emperador que sea de su agrado. Lockhart simplemente estaba siguiendo el código de vestimenta y se quitó la medalla. Graina le preguntó si le gustaba Rosilia. Cuando Lockhart dijo que eso era exactamente lo que pasaba, Grian se quedó atónito. Necesitaban ganarse a Rosilia desde el principio. Grian no puede creer que Lockhart quiera que la ayude a convertirse en la dama de compañía de Miliora. Pero Lockhart solo está tratando de anticiparse al futuro. Está seguro de que el príncipe se arrepiente de no haber hecho suya a Rosilia cuando tuvo la oportunidad, pero Grian le pide que piense en qué regalarle al emperador. Rosilia piensa que la medalla no significa absolutamente nada.
Las invitadas comenzaron a discutir qué regalo dar, aunque no eran damas de honor. Miliora debe darle algo especial, pero es poco probable que eso le ayude a alcanzar su puesto. El emperador tiene suficientes bienes materiales. Creen que un diamante rojo sería un regalo precioso. Miliora les pide que vuelvan a casa y reflexionen un poco más. Si se les ocurre algo especial, puede que traiga a un invitado especial. Saben que Lockhart se aloja en el palacio del príncipe porque está de vacaciones. Miliora aún no se lo ha preguntado, pero está segura de que aceptará. Ella quiere que Rosilia lo convenza para que venga. Migliore creía que eran cercanos porque le había dado la medalla a Rosilia. Rosilia aclara que no son cercanos en absoluto. Puede enviar una solicitud al palacio, pero no podrá acudir en persona. Lockhart no habría renunciado a su medalla si Miliora le hubiera entregado la suya a Rosilia. Rosilia puede invitarlo a tomar el té mientras le entrega su medalla. Ella ya dijo que personalmente no puede hacer nada. Al final, Miliora le entrega la medalla a Rosilia sin dudarlo. Así que ahora Rosilia tiene que devolverle la medalla a Lockhart. Rosilia está acosando demasiado a Migliora. Cuando el actual emperador era príncipe heredero, él y sus hermanos siempre buscaban una oportunidad para destruirse mutuamente. La rivalidad entre ellos desembocó en una gran tragedia. Los nobles comenzaron a distanciarse de los hijos del emperador. La paz que tantos sacrificios había costado fue destruida por la competencia. Grayan y Aurel lucharán hasta el final. Miliora no quiere participar en esto. Ella no cuenta con el apoyo de Aurel. Ella quiere huir, pero mientras tenga el pelo plateado, no puede. Lockhart se siente honrado de que Rosilia lo haya conocido. Rosilia le dio las gracias con dificultad. Ella le devuelve la medalla y le agradece nuevamente su ayuda. Para Lockhart es un deber de un noble. Y si eso es todo, entonces se ve obligado a marcharse. Rosilia dijo que Miliora lo estaba invitando a tomar el té. En medio de la competencia, Lockhart no cree que esto sea apropiado, pero podría cambiar de opinión si Rosilia admite que ella escribió esa carta. Profundamente avergonzada, Rosilia se marchó diciendo que no entendía de qué estaban hablando. Ella le da las gracias de nuevo y le desea todo lo mejor. Ella no entiende por qué le importa tanto esta carta. Si Rosilia no hubiera ayudado a Misa entonces, esto no habría sucedido. La condesa y Misa duermen plácidamente, aunque siempre están causando travesuras a todo el mundo. Pero la medalla que le han otorgado le ayudará a asegurar su futuro. Así que debes mantener la calma y pensar en cómo mantenerla. Lady Carol no vino a tomar el té. Otros dijeron que había habido algunos problemas menores con los asuntos de su padre. Esto significa que tendrán que idear algo para la competición por sí mismos. Empezaron a hablar del tema, y esas fueron las peores ideas que Rosilia había escuchado jamás. Rosilia no entiende por qué Milora no tiene tanta paciencia con ella. Le preguntan a Milora si Lockhart se unirá a ellos. Miliora le pregunta esto a Rosilia. Ella no puede decir que él se negó, pero tampoco estuvo de acuerdo. De repente anunciaron que Lockhart había llegado. Lockhart saluda a la princesa Migliora. Inmediatamente se disculpa por llegar tarde. Rosilia ya está asustada por lo que él tiene planeado. Probablemente guardaba rencor por esa carta, pero aún así asistió a la fiesta del té. Le preguntaron si era cierto que había salvado la vida del príncipe Grayan. Simplemente tuvo la suerte de estar en el lugar adecuado en el momento adecuado. Lockhart será el primer joven en recibir el premio del emperador. Es una lástima que no forme parte del séquito de la princesa, pero Lockhart se alegra de que ahora puedan reunirse todos así. Tras escuchar todo esto, Rosilia sale al pasillo. Según informa hoy el periódico, Miliora fue víctima de un robo de anillos. De alguna manera, esta información se filtró a los periódicos. Amelia dijo que Miliora debía terminar su té e ir al palacio del emperador. Rosilia ya sabe el motivo. Miliora está indignada. ¿Por qué demonios tiene que ir allí? Va a arrestar al periodista que escribió esto. Poco después, Miliora regresa de allí, llorando desconsoladamente. Rosilia no tuvo más remedio que seguirla. Migliore logró calmarse cuando ya era de noche. Ella cree que Rosilia piensa que es patética. La emperatriz le dijo a Migliora que estaba entorpeciendo el camino de los hermanos. Preguntó cómo pensaba Miliora restaurar el honor de la familia imperial, que ella siempre arruinaba. Rosilia iba a marcharse lo más silenciosamente posible, pero no puede mirar a Migliora y no hacer nada. Miliora dice que no puede hacer nada. Ya se arrepiente de haber nacido. Es poco probable que Rosilia pueda ayudarla con esto. Pero la competición es una gran oportunidad para corregir las cosas. Esta es una oportunidad para mostrarle a la emperatriz qué clase de persona es Miliora. Pero Miliora preguntó qué sabía ella sobre la familia Tagar. Si llama la atención, aunque sea un poco, los hermanos la matarán.
Pero a Miliora no le falta ambición. Le pide a Rosilia que no haga ninguna tontería que pueda dar lugar a malentendidos. Y Rosilia no piensa hacerlo, porque así se siente más tranquila. Miliora puede demostrar a todos que no es una inútil. Rosilia le pide que confíe en ella. Pero Miliora está indignada. ¿Por qué haría ella esto? Rosilia asegura que trabajará en su beneficio. Al final, Miliora le permitió hacer lo que quería. Rosilia necesitará ese joyero. Aurel pide a su majestad que no se preocupe. Ella tampoco quiere perder la compostura por culpa de Miliora. Aurel dijo que fue él quien escribió ese artículo. Cuando el tercer león envió a su hija aquí, declaró que le había dado una educación de primer nivel, incluso académica. Así que le interesó ver cómo ella manejaría esta situación. Pero Aurel debería pensar en la reputación del Palacio Imperial. Unos días después, comenzó la subasta de Riley. Se exhibirá una caja que contiene 20 anillos de la princesa Miliora. El primer lote es un anillo de esmeraldas. Lockhart compra el anillo al ganar la subasta. Rosilia recibió dinero por la venta de los anillos. Con esta cantidad puedes abrir varias farmacias. De repente se topó con Lockhart. Sabía que ella había convencido a Miliora para que celebrara la subasta, pero le pide a Rosilia que no se exceda. Simplemente está preocupado por ella y le pide que no mencione su nacimiento ilegítimo en cada conversación. Pero ella no entiende por qué un competidor en una competición no debería intentarlo. Si Rosilia está preocupada por Miliora, debería tener más cuidado. Solo logró sobrevivir demostrando que atacarla era inútil. Por eso Lockhart le pide que no lo manche por el fango. Como Rosilia será menospreciada, lo dará todo. Lockhart le dijo que ella siempre se esforzaba más que un caballo de carreras, y también le resulta divertido observarla. En la calle, Rosilia se encontró con Sir Learned. Primero necesitan visitar unos 20 refugios. Lockhart compró el anillo porque era bonito y le gustó. Comienza la subasta del artículo más caro. Después de esto, la gente pensará que otros objetos no son nada comparados con esto. Si hoy no les sale una lágrima roja, entonces todo habrá sido en vano. ¿No está claro qué tiene de especial esta piedra? Cobran un precio exorbitante por una piedra que, casualmente, es roja, mientras que al hombre que brilla se le trata peor que a un adoquín. Aunque el señor Lockhart desprecia a ambos, la casa de subastas Riley's garantiza la autenticidad de la piedra. Tendremos que averiguar si hacen negocios con piratas. Es una lástima que pronto todo esto se vuelva inútil. El precio inicial de la piedra será de 5 millones de oro. La oferta número 29 es de 7 millones. Gryan ofrece 8 millones y medio. Colin ofreció 10 millones. Parece que Gryan simplemente decidió rendirse. El primer lote de la subasta fue vendido a Colin. Ahora Gryan no tendrá ningún regalo para el emperador. Si no tienes dinero, tendrás que usar el encanto. Colin espera que Lockhart no esté demasiado molesto, pero dijo que estaba muy disgustado. Colin preguntó quién era el caballero que estaba detrás de él. Lockhart presentó al príncipe, pidiendo que se respetaran las formalidades. Gryan dice que iba a comprar una lágrima roja. Colin quería hacer algo que la gente asociara con su familia durante muchos años. Esto reforzaría su reputación. Colin se ofrece a presentar su propia condición, ya que Gryan quiere llegar a un acuerdo. Ella preguntó si podía ser su sirvienta. No puede contratar nuevos sirvientes en medio de la prueba. Gryan quería pagarle por la lágrima roja, pero Colin se negó. Después de eso, ella se marchó, dejando a Gryan sumido en sus pensamientos. Le pide disculpas a Lockhart por haber sido tan duro. Pero Lockhart está indignado porque Gryan se negó. El príncipe no respondió, limitándose a decir que iban a ver al jefe de la tribu Amat. La nueva propietaria de la lágrima roja, la viscondesa Encart, ha llegado a la finca Encart. Los invitados quedaron encantados con esta piedra brillante. Todos oyeron que la lágrima roja se vendía al precio más alto. El hecho de que hoy puedan mostrar la piedra a todo el mundo justifica su valor. Pero hace tan solo unos días, los padres de Colin estaban enfadados. Es una lástima que el plan para convertirse en sirviente del príncipe haya fracasado. Colin utiliza esta piedra para el beneficio de la familia. 2 horas después, la viscondesa ya estaba borracha e intoxicada. Está indignada porque el vizconde no le permite divertirse al menos una noche. Enviaron a un caballero tras ella, pero ella lo ahuyentó. Se queja de que está rodeada de idiotas. Mientras la vizcondesa se quitaba el collar, rompió accidentalmente un jarrón. Dijo que el viento tiró el jarrón de la mesa. Gryan sacó rápidamente el collar, mientras la vizcondesa estaba distraída por un jarrón que se había caído. Recordaban la casa del jefe Amat al borde del acantilado. Lockhart puede agradecerle a Gryan el haberle revelado su talento para el robo. El príncipe se alegra de no haber comprado la piedra dañada.
Intentará devolverlo en perfectas condiciones. Les convendrá que se difunda la noticia del robo. Lockhart pregunta qué se espera de él hoy. El príncipe pide ir a ver al director para averiguar si todo está listo. Miliora no ha apartado la vista del artículo durante varios minutos. Pero el tono del artículo no es tan malo. Miliora no esperaba que la elogiaran. Rosilia no esperaba que ese fuera el primer elogio de su vida. En los refugios también la elogiaban, diciendo que Miliora era la mejor. Rosilia no lo habría logrado sin Sir Londa. Entonces, ella sugiere que Miliore lo recompense. Rosilia ya no tiene trabajo, así que puede irse. En el estado de Londa, viajar en carruaje era impensable. Miliora le preguntó por qué llegaba tarde. Ella le da un periódico para que lo lea, donde escriben sobre ella. Miliora también agregó que Rosilia lo elogió. Él cree que es un estímulo, lo cual es extraño. Rosilia no ha tenido un descanso en mucho tiempo. Decidió ir a Raymond a buscarle medicinas a Londa. Una vez dentro, se dio cuenta de que Raymond se había quedado dormido. Así que decide dejar los macarons y no despertarlo. De repente, Rosilia vio cerca un barril y herramientas para fabricar flechas incendiarias. Parece que están fabricando algún tipo de arma. En ese momento, alguien la agarró y le tapó la boca. Rosilia no esperaba morir así. Era Lockhart, pidiéndole que se callara. Te dice que lo sigas y que no hagas ni un ruido. Rosilia jamás había visto a Lockhart tan enfadado, como si tuviera algo que ver con las armas que están preparando. Lo que está claro es que Rosilia descubrió accidentalmente un secreto peligroso. Primero, le pide a Lockhart que dé un paso atrás. Ella respondió con sinceridad que simplemente quería llevarle unos macarons al director. Lockhart preguntó si podía entrar en casa de otra persona sin permiso. Rosilia promete disculparse debidamente con el director, pero ella jura que no vio nada. Ella le muestra que incluso tiene los ojos cerrados. Lockhart la deja ir y le pide que olvide todo lo que vio. Esto es muy importante, y espera que Rosilia pueda sobrellevarlo. Aún así, se pregunta por qué Raymond necesitaba un arma. Aurel le preguntó a su madre qué estaba leyendo. Dijo que el vizconde René había elegido un regalo para el emperador. Aulery puede confiar plenamente en él. Rosilia notó cómo Lond irradiaba felicidad después de leer el artículo sobre Miliora. Por ello, Miliora incluso le dio una bonificación. Pero Rosilia se dio cuenta de que la familia imperial no era muy generosa. Lond se dio cuenta de que a Rosilia le gustaba mucho Miliora, y también se le acabaron las medicinas. Rosilia tiene miedo de volver, porque podría encontrarse de nuevo con Lockhart. Sin embargo, le pide a Londa que no se preocupe. Va a llamar a la puerta lo suficientemente fuerte como para que Raymond la oiga. Llama a la puerta y pide hablar con el director. Abrió la puerta, diciendo que ella la derribaría muy pronto. Él ya sabía que ella venía por medicinas. Romind pide dejarlo solo porque necesita dormir. Rosilia no debería tener que pensar en lo que está haciendo si está tan cansado. Hoy es su día libre, pero trabaja más que entre semana. Ahora se topa accidentalmente con Grayan. Rosilia se disculpa inmediatamente por su indiscreción. Se preguntaba a dónde iría con tantos caballeros. De repente, Rosilia se da cuenta de que Grayan está sacando su espada. No hay un solo día en que las cosas salgan con normalidad para Rosilia. Lockhart aparece de repente y la defiende. Dice que Rosilia no dirá ni una palabra sobre lo que vio. Le preguntó a Grayan si realmente tenía la intención de matar a su salvador. Lockhart reveló que fue Rosilia quien encontró la cura para la infección. Saben que es lo suficientemente inteligente como para no hablar mal de los demás. Grian no conoce a Rosilia, pero Lockhart dice que sí. Le pide a Lockhart que le jure guardar silencio de por vida. Lockhart se responsabiliza de todo lo que le concierne. Lockhart confía en ella y está dispuesto a apostar su vida por ello. Grayan está molesto, pero no tienen tiempo para pensar en ello. Gran estuvo de acuerdo en que Rosilia era ahora responsabilidad de Lockhart, pero él dijo que en ese caso ella iría con ellos. O Rosilia morirá aquí o se irá con ellos. Rosilia le pide a Lockhart que acepte. Aún así, se pregunta a dónde irá Grayan con esa bolsa sospechosa. Ni siquiera sabe si saldrá con vida después de esto. Lockhart le trae una bebida a Rosilia. Le pide que le avise si de repente tiene hambre. Rosilia pide que le expliquen dónde están. Lockhart se rió cuando ella lo llamó pirata. Dice que se encuentran en aguas internacionales. Resulta que se adentraron en el océano. Ella no sería responsable de sí misma si Lockhart volviera a mencionar la carta. Lockhart no permitirá que le pase nada. Ella le pregunta qué sabe él de ella. Pero eso fue lo primero que se le ocurrió cuando se lo dijo a Grian. Rosilia siente que no son tan cercanos. Lockhart no tiene intención de responder. Ella ha herido su frágil corazón. Al final, Rosilia pide perdón.
Rosilia se sorprendió cuando él respondió que era un pasatiempo. Nadie, excepto su madre, le había hecho jamás algo así. Espera que no la hayan involucrado en un acto de traición, pero cualquier acción realizada en aguas internacionales sin el consentimiento del emperador se considera traición imperial. Lockhart asegura que todo está bajo control y que no hay motivo de preocupación. Rosilia sigue pidiendo que le expliquen qué está pasando. Pero Lockhart dijo que era más interesante cuando no sabías nada. Graham está listo con los demás barcos. Uno de estos barcos es un señuelo. Lockhart le pide a Rosilia que no sea aburrida y que se divierta un poco. Combatir a los piratas no es tarea fácil. Los soldados sufren de mareo. Es poco probable que sean marineros. Lockhart estaba en la subasta. Podría haber robado el diamante. Rosilia llegó a la conclusión de que iban a negociar con los piratas. Los barcos restantes aparecieron a la vista. Rosilia está preocupada por si realmente tienen todo bajo control. Lockhart pide que se icen las velas y se preparen las flechas al rojo vivo. El gran barco se vio envuelto en llamas al instante. Lockhart protege a Rosilia de un hacha que les lanzan. Lockhart les ordena que los rodeen por la derecha. Lockhart le dijo a Graham que apoyaba a sus barcos. Graham le pide que no diga ni una palabra sobre lo que vio. Si hace alguna tontería con la excusa de ayudar a Migliore, Lockhart estará acabado. Rosilia va a ayudar a Miliora a conseguir el reconocimiento que merece por sus propios logros. Graham supuso que le gustaba el Hotel Jabrón. Rosilia está en deuda con él. Algún día se lo reclamará. Ahora están ocupando sus lugares para regresar. Los piratas capturados solo se enfrentan a la ejecución. La lágrima roja se utilizaba como cebo para los piratas. Los piratas no confiaban los unos en los otros. Lockhart y Graham lo sabían. Así que prepararon flechas en llamas. Con la desaparición de los piratas, desaparece la necesidad de escolta militar para los buques mercantes que transportan mineral de hierro. Exterminaron de inmediato a los piratas que habían estado aterrorizando a los países vecinos durante décadas. Rosilia felicita a Lockhart. Tienen muchas posibilidades de ganar la primera ronda de la competición. Lockhart la abraza por los hombros, mostrándole la hermosa puesta de sol. Debido a todo esto, Rosilia faltó un día al trabajo. Miliora sin duda la matará. Lockhart bromea diciendo que a la familia imperial le encanta matar a sus sirvientes. Él acudió a la fiesta del té después de que ella se negara, pensando que esto incomodaría aún más a Rosilia. Parece que le gusta mucho burlarse de la gente. Rosilia comenzó a pensar en qué podría decir en su defensa. Lockhart tuvo una idea y decidió compartirla. Miliora le pregunta a Rosilia dónde ha estado. Ella respondió que había ido al albergue, pero que los niños no querían dejarla ir. Tuvo que decir que el mensajero al que le había pagado se había fugado. Rosilia se disculpa porque todavía está aprendiendo a ser dama de honor. Miliora va a enviar a alguien al refugio para comprobar su historia. Ella advierte que esto no debe volver a suceder. El periódico difundió la noticia de la generosidad de Miliora por todo el imperio. Finalmente llegó el día de presentar los regalos al emperador. Aru le presentó la hierba de la inmortalidad. Esta hierba no es fácil de conseguir, pero Aurel lo logró. El emperador dice estar orgulloso de Aurel. Ahora les pide a Grian y a Lockhart que salgan. La destrucción de los piratas parece el mejor regalo, pero no desde el punto de vista de las leyes. El regalo del príncipe es una invitación al Hotel Hebrón. Parece que al emperador también le gustará este regalo. Miliora y Rosilia entregaron un montón de sobres extraños. Resultó que todo esto eran felicitaciones. Rosilia contó que Miliora vendió las joyas en una subasta y donó el dinero a refugios. Y estas cartas de felicitación fueron escritas por huérfanos. De repente, el emperador soltó una carcajada. Nunca antes había recibido tantas felicitaciones. Al comprender que le había gustado, Rosilia suspiró aliviada. El emperador ni siquiera sabe cuál de estos regalos es mejor, pero él considera que el regalo de Miliora es el más apropiado para su día. Ya se conocen los resultados de la primera prueba. Las reglas de la próxima competición se anunciarán próximamente. Miliora quedó complacida con la reacción del emperador. Ella quiere compartir esta alegría con todos sus amigos. Rosilia intuye que ellos no son los verdaderos ganadores, porque en ese momento el emperador estaba mirando a Graham. Dado que Miliora está tan contenta, no importa quién gane. La emperatriz está descontenta con las acciones de Rosilia. Dice que Rosilia no entiende nada y que el problema está en Miliore. Pero Aurel dice que no es así. Aurel se dio cuenta de que el ganador de la primera prueba era Graham. Anteriormente, se había emitido una orden para considerar opciones para la construcción de una base militar en el territorio del Hotel Hebrón. Pero ahora ya no es necesario, porque ya no hay piratas. Lockhart debió haber ideado una táctica para deshacerse de los piratas.
pero no tenía autoridad para llevar a cabo una operación militar. Pero el propio emperador dijo que agradecía todos los regalos. Me pregunto por qué el emperador no quiere que Aurel ascienda al trono. Miliora se reunió con sus amigas para celebrar su victoria. Sus amigos creen que ella debería convertirse en la próxima princesa heredera. Rosilia les permite celebrar su victoria y se marcha. La mañana después de haber bebido, Miliora tenía dolor de cabeza. Sus amigas bebieron más. Probablemente ahora no puedan mantenerse en pie. Rosilia les trajo bebidas hasta que se desmayaron. Si Aurel descubre que Miliora quiere convertirse en la princesa heredera, se deshará de ella. Miliora le pide que le dé algunas ideas para la segunda tarea. Rosilia promete que se devanará los sesos. Ella sabe que conseguir la hierba de la inmortalidad es fácil cuando se tiene dinero y contactos. Rosilia quiere que Miliora también haga algo. Migliore tendrá que comportarse con la mayor modestia posible para no perder contra sus hermanos. Y tenemos que asegurarnos de que las señoras de la merienda tampoco cuenten nada. Miliora le pide a Rosilia que tenga cuidado también. Luego Rosilia fue a la biblioteca del palacio. Recordó que ya había recorrido ese camino antes. Ella cree que puede entrar allí, ya que es la dama de honor de la princesa. Cuando se acercó a la biblioteca, se presentó, pero le dijeron que solo los miembros de la familia imperial podían usar el Ibliot Ketu. Pero Lockhart sí que llegó aquí de alguna manera. Como resultado, Rosilia fue a la biblioteca del Palacio Imperial. Rosilia está interesada en saber si el imperio utilizará todo el mineral para sus propias necesidades, o si venderá una parte a otros países. La respuesta de Miliora no debería ser tan buena como para provocar a los príncipes. Mientras tomaba el libro, alguien le interceptó la mano. Por supuesto, resultó ser Lockhart. Dice que cogió el libro primero. Lockhart lo necesita para prepararse para un nuevo curso. Al pisarle el pie, Rosilia logró quitarle el libro. Pero enseguida se preguntó por qué tenía que hacer eso a causa de un libro. Lockhart se ofrece a intercambiar cuando ella termine. Y este es el hombre que comandaba el barco, con una autoridad amenazante. Rosilia se pregunta cuál de estas dos posturas es fingida. Ella le escribió una nota a Lockhart pidiéndole disculpas por haberle pisado el pie. Pero él respondió que solo aceptaría la disculpa si ella decía la verdad sobre la carta. Al caer la noche, Rosilia finalmente se durmió. Y al despertar, se encontró con la mirada de Lockhart. Él le ofrece a la niña un té con un aroma agradable. El príncipe Grayan lo envió para que Lockhart se esforzara más. Dice que suceden muchas cosas buenas y maravillosas cuando Rosilia está cerca. Al final, le preguntó qué opinaba sobre el mineral de hierro. Rosilia no puede decir nada mientras la competición esté en pleno apogeo. Es poco probable que supere a Lockhart en cuestiones prácticas. Se trata de una competición para identificar las aptitudes de los hijos del emperador. Los cortesanos solo deben dar consejos. Lockhart espera que Miliora se dé cuenta de la suerte que tiene de tener a Rosilia. Finalmente terminan por hoy porque ya es muy tarde. Rosilia se preguntó qué quería decir Lockhart. Como Lockhart está cenando con su padre, se ve obligado a marcharse primero. Antes de marcharse, le desea a Rosilia buenas noches. La corte imperial tendrá que pensar en cómo utilizar el hierro. Cualquier decisión a favor de uno enfurecerá al otro. Rosilia fue informada inesperadamente de que Grayan quería cenar con ella. Rosilia espera que no mate, pero ella entiende que debe estar preparada para cualquier cosa. Dado que Miliora invitó a Lockhart a tomar el té, Gurian decidió invitar a Rosilia a cenar. La comida está muy buena, así que no debería ser tímida. Grayan le pregunta en qué estaba pensando, frunciendo el ceño. Ella se pregunta por qué Grayan está tan seguro de que ella no tomó el anillo. En el Palacio Imperial no hay secretos, pero arriesga su vida para guardar su secreto. Ella le agradecería que él pensara que así serían las cosas. Le pregunta si Rosilia sabe por qué no está interesado en ella. Es simplemente porque ella no le sirve para nada. Dado que no tiene ningún mecenas, su ayuda a Migliore parece más bien un acto de caridad. Pero Rosilia soporta la crueldad por su propio bien, y no por ningún sentido del deber hacia la princesa. El problema es que ella hace todo lo que puede. Rosilia pone a Migliora en peligro al infundirle grandes esperanzas. Grayan preguntó de repente si Miliora realmente quería convertirse en la princesa heredera. La mejor opción para ella sería no hacer absolutamente nada. Los príncipes dan por sentado el trato que la emperatriz le da a Miliora. Aunque Rosilia abandone el palacio, la vida de Miliora no cambiará. Dice que ese tema solo puede surgir en una merienda, cuando uno está borracho. Como dama de honor de la princesa, Rosilia solo tiene un objetivo. Ella necesita ayudar a su Alteza a aceptarse y amarse a sí misma. En su lugar, Grayan sería muy cuidadoso. En este asunto, Rosilia personalmente no necesita nada.
Pero eso no le servirá de nada si Meliora se quiere a sí misma. Ella sentirá satisfacción por haber sido útil. Nadie más puede darle esto. Lockhart tuvo que regresar porque el príncipe lo llamó. Se dio cuenta de que Graham estaba cenando con alguien. Graham dice que sí, que para algunas personas él es realmente una buena persona. Admitió que hoy cenó con Rosilia, pero le pide a Lockhart que no se preocupe, porque él no intentó matarla. Le contó lo que Rosilia le había dicho en la cena. Era su forma de responder. Pero por alguna razón eso ofendió a Graham, quizás porque él mismo no tuvo una vida así. Tiene una crisis por culpa de las palabras del imbécil del que se reía. Graham no permitirá que eso vuelva a suceder. Lo único que quiere es lealtad. Si se encuentra en una situación que merezca compasión, Lockhart deberá cortarle la cabeza. Lockhart está dispuesto a hacerlo sin dudarlo. El hierro debe distribuirse entre aquellos a quienes Graham quiere considerar sus partidarios. Necesitan lograrlo de alguna manera sin revelar sus intenciones. Aurel intentará satisfacer las necesidades internas del imperio. Lockhart confía en que Rosilia dará una buena respuesta. Algunas soluciones ejemplares al problema. Finalmente, Rosilia tuvo una idea aproximada de cómo responder. Decide continuar mañana con la mente despejada. Pero por supuesto, se encuentra con Lockhart en el camino. ¿Quién iba a pensar que se lo encontraría en su propia habitación? Rosilia le pide que se vaya, porque alguien podría verlos.